Naruto Primera Guerra Clan Ataque 241, 260 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón, muchas gracias. 241 La lluvia caía sobre ellos, adhiriéndose a sus cabellos, a sus pestañas, a sus ropas y, lenta pero constantemente, los empapaba hasta la piel. El cielo estaba en silencio y el aire fresco, pero incluso con la ligera lluvia reinaba un silencio inquietante, no se oía ningún sonido, no se veía gente, solo pantanos interminables. 3 hombres estaban en el medio, con sus cabezas inclinadas hacia el cielo y observando la elegante forma de un halcón deslizarse a través de ella como si estuviera suspendido de cuerdas invisibles. Los ojos color miel del halcón se fijaron en la forma temblorosa de una liebre escondida y ni un segundo después se lanzó hacia abajo, con las alas pegadas al cuerpo. La liebre no tuvo ninguna oportunidad, incluso cuando intentó huir en carreras aleatorias de izquierda a derecha. Su cuerpo fue interceptado con un audible whoop, antes de que el ave volviera a elevarse. El cuerpo sin vida colgaba de las garras afiladas como navajas mientras volaba en círculos hacia los hombres que observaban y esperaban. El más corpulento de ellos extendió su mano cubierta de cuero y emitió un largo silbido que descendió de arriba a abajo. El pájaro ajustó inmediatamente su vuelo y se dirigió a una velocidad vertiginosa hacia él. Los hombres que estaban de pie a ambos lados de él, con el pelo oscuro empapado y pegado a sus rostros, se quedaron quietos, pero sus ojos rojos y llameantes seguían el movimiento. Antes de que el halcón pudiera chocar contra él, el pájaro extendió sus alas, dejó caer el botín a sus pies y aterrizó con un golpe seco. Sus garras se clavaron inmediatamente en el cuero resistente y usado. Su pico desgarró al polluelo muerto que agarraba en el puño. Plumas ensangrentadas, murmuró profundamente, rompiendo el silencio. Con su mano vendada, rozó suavemente las plumas, que estaban lacias por la lluvia. Está bien, convino el hombre que estaba a su izquierda mientras apoyaba una mano en la cadera. ¿Dijiste que la conseguiste de un viajero? De Suna. Es un milagro que pueda adaptarse a estas regiones, añadió el otro. Incluso empapado, su cabello se rizaba sin piedad. No parece miserable. Madara siempre decía que los halcones de Suna eran los más robustos y rápidos que había visto jamás. Sus ojos se volvieron ligeramente vacíos bajo sus nostálgicas palabras. Los ojos rojos se volvieron de color onix cuando el primer hombre echó un vistazo a las liebres reunidas a sus pies. ¿Qué vas a hacer con ellas, Koguma? Esto le valió una rápida mirada de reojo de los ojos del Koguma, con una ceja arqueada. Prepara la carne y sécala. La piel estaba destinada a convertirse en una chaqueta para mi hijo. Pero ahora tengo suficiente para que Kikyo también haga algo para tus cachorros. Sería agradable para el invierno, asintió el otro con una sonrisa agradecida. Entonces estará hecho. Le dio otro suave roce al halcón en el pecho, haciendo que el pájaro canturreara y erizara sus empapadas plumas. Volvamos antes de que nos resfriemos. Risu nos despellejaría por eso. ¿Te ocuparás de las liebres, Asa? Le colocó una pequeña gorra de cuero en la cabeza y echó una última mirada a las tierras pantanosas que acechaban, la hierba cubierta por una brillante capa de lluvia. El Uchiha se agachó obedientemente, recogió los animales muertos para colgárselos a su cinturón y luego emprendió el camino de regreso a Konoha. ¿Sou finalmente está durmiendo un poco, Kagami? El hombre en cuestión dejó escapar un largo suspiro y se frotó las bolsas moradas debajo de los ojos. Está peor que Ryujin no Mao. Quiero decir, tiene medio año y todavía no duerme más de 3 horas seguidas. Llora constantemente y todo eso. ¿Viste a un médico? Nami es la única. Hace mucho tiempo que no estoy con todos los niños. Kagami todavía le lanzó una mirada asesina, pero admitió. Sí, lo hicimos, solo dicen que es un gritón. No tiene nada malo y no le duele. ¿No puedes hacer que Koguma ronronee por él? El tercer hombre soltó un bufido que sobresaltó al pájaro. Tengo que cuidar de mi propio cachorro, Asa. Kagami se cruzó de brazos. Al menos podrías venir más a menudo y, no sé, sostener a tu hijo en un brazo y a Sou en el otro. Me gusta sostener el mío en ambos brazos. Excusas. Koguma ladeó la cabeza y le dedicó una larga mirada. La respuesta de Kagami había sido una broma, pero el hombre era muy consciente de la ligera preocupación y vacilación en las acciones de ambos hombres, como si fuera un animal asustado que necesitara ser calmado. Está bien. Iré mañana. Vamos a avergonzarte haciendo que Sou se calme en el momento en que lo sostenga.
Me parece bien, dijo Kagami con una sonrisa radiante ante su concesión. Avergüénzame todo lo que quieras, siempre y cuando podamos descansar un poco por fin. Cuidado, pareces casi desesperado, se burló Asa. Eso no es muy propio de un Uchiha. Estoy desesperado, Nami está desesperada e incluso Ryujin y Maoro están, miró a Koguma. ¿Tu hijo grita mucho? Koguma hizo una pausa y se pellizcó los labios. Daisy. Respiró profundamente y se pasó el pelo mojado que se le pegaba a la cabeza. Mi hijo se llama Daisy. Ambos hombres se detuvieron y sus miradas se suavizaron. Kagami incluso le dedicó una sutil sonrisa, mientras que Asa inclinó la cabeza y aflojó un poco la tensión de sus hombros. Un buen nombre, respondió en voz baja. No puedo esperar a conocerlo. Continuaron caminando de regreso a la aldea charlando sobre sus hijos e intercambiando experiencias entre ellos. Ambos Uchiha estaban contentos de finalmente tener a su amigo actuando con cierta normalidad y se abrieron después de semanas de silencio agitado. Había habido rumores circulando por Konoha durante días sobre que el hijo de Susumu definitivamente era de Koguma basándose solo en la apariencia, sin mencionar cómo había actuado el hombre desde que nació el bebé. Había sido increíblemente defensivo y protector de Daisy, probablemente temiendo cómo reaccionaría la aldea ante lo que era básicamente su hijo bastardo, pero no había una sola alma lo suficientemente tonta como para avivar la ira de Koguma mostrando cualquier posible desprecio que alimentaran. Sin mencionar que muchos shinobi todavía lo conocían de la guerra y lo temían o respetaban profundamente. Había empezado a salir de la casa de Kikyo del recinto de los ataques y a caminar por las calles de nuevo hacía unos días. Todo este viaje de caza había sido idea de Kama, sorprendentemente, básicamente saltando sobre Asa y Kagami y diciéndoles que lo llevarán con ellos, fuera de la aldea para aclarar un poco su mente. Divagando sobre instintos, casi perdiendo la cabeza con los ataques y todo eso, que ninguno de los dos podía entender realmente, pero que con mucho gusto lo aceptaron. Estaban muy preocupados por su amigo, con todo lo que había pasado. La muerte de Susumu, su ira, el nacimiento de su hijo, las tensas conversaciones de paz, su pelea con Hiruzen. Pero la caza, especialmente la cetrería, siempre había sido el único pasatiempo al que Koguma se había dedicado, algo que después de eso había disfrutado haciendo con Madara y su hermano. Realmente ahora parecía un poco menos perdido y un poco más centrado. Parecía que el idiota de ataque tenía algunas buenas ideas de vez en cuando. Sin embargo, tan pronto como llegaron a la puerta de Konoha y vieron la postura tensa de los guardias apostados, supieron que algo andaba mal. Kagami entrecerró los ojos hacia los hombres y ordenó: «Infieme». Se sobresaltaron, se enderezaron en sus posiciones y respondieron obedientemente. Se levantó el alto el fuego. Las conversaciones de paz fracasaron y la delegación se fue. «Estamos de nuevo en guerra, Uchiha-san». Cualquier camaradería o relajación se disipó de inmediato y por un momento los tres hombres se quedaron mirándose fijamente. ¿Qué? Dicen que el Raikage no estuvo de acuerdo con los términos presentados, de repente, la intención asesina les obstruyó la garganta, les picó la piel y se deslizó helada hasta los huesos. El pájaro se elevó con un grito angustiado, pero debido a la gorra, cayó al suelo empapado de inmediato. Se quedó allí, con las alas abiertas y croando miserablemente. ¡Qué estúpidos arrogantes! Gruñó Koguma, arrancó el guante de cuero y lo arrojó contra la tierra fangosa, con el pecho agitado por la respiración. ¿Quieren la guerra? Las duras palabras estaban impregnadas de incredulidad y furia absoluta. Les daré la maldita guerra. Los descuartizaré miembro por miembro, les desgarraré la garganta. Kagami extendió la mano, sus ojos se pusieron rojos por instinto simplemente debido al chakra que fluctuaba a su alrededor. Algunos Anbu ya se estaban reuniendo en las sombras y los nichos. Habían estado cerca de Koguma desde que había regresado a Konoha una mañana, cubierto de tierra y sangre y con marcas de arañazos rojos por todo su rostro y garganta. Un hombre medio loco de dolor. Había sido un poco demasiado cercano, especialmente porque Madara había sido su mentor y todo eso. Kagami sabía a ciencia cierta que su archivo ahora tenía un gran sello para mantenerlo bajo estricta observación. Kogu, escucha, no me detengas, carajo, espetó Koguma, con los colmillos al descubierto y los ojos desorbitados mientras miraba fijamente al Sharingan. Por un segundo, Kagami consideró usar un genjutsu, pero ese pensamiento se dispersó antes de que pudiera asentarse. No cuando su amigo confiaba tanto en él como para seguir sosteniéndole la mirada. Arderán, gruñó con reverencia. Será un caje de nada, de tierras quemadas y saladas y cadáveres. Se arrastrará por la tierra, rogando de rodillas, pero no le dejaré nada más que podredumbre.
Que se arrepienta de sus decisiones por el resto de su miserable existencia. Taichoi, habló Asa, con nada más que una profunda preocupación grabada en su rostro. Deja de llamarme tu capitán. Los Anbu cambiaron de posición y agarraron sus armas mientras Kogunma se giraba hacia él, con el dedo temblando mientras lo apuntaba a la cara. Mentiras, el pájaro todavía aleteaba inútilmente en el barro mientras Kogunma se daba la vuelta y caminaba con pasos atronadores hacia el recinto de ataque. Kogunma no se dio cuenta de que el sello le temblaba por la espalda, no se dio cuenta de que Kama lo había visto desde la calle y casi corrió hacia él, muy consciente de lo que debía haber oído para parecer tan atronador. En cambio, casi arrancó la puerta principal mientras irrumpía en su casa y se dirigía directamente al dormitorio. Ni siquiera se puso el uniforme, sino que se quitó la ropa empapada y se vistió con el verde de Kuma de la cabeza a los pies. La gruesa lana le resultaba cálida y reconfortante sobre la piel. Luego se ató el kogachi al costado izquierdo y la katana de Susumu ocupó el lugar que antes ocupaba el ogachi de su padre. Kama había entrado en el dormitorio y lo había visto prepararse durante exactamente 4 segundos, antes de unirse a él y preparar sus maletas con todo lo que pudo conseguir, mientras un clon se dirigía por el pasillo para informar a su padre y a sus hijos en la casa de su madre. No dijeron nada, pero aún así entendieron. Kama vendría con él esta vez sin importar nada y Kogunma mejor lo dejaba. Cuando Kogunma terminó de empacar y estuvo listo para partir, se volvió hacia Kama y lo ayudó a ponerse su camiseta interior de malla y las placas de metal que le gustaba usar contra sus espinillas. El hombre de cabello plateado también se había abstenido de ponerse el uniforme de Konoha y estaba allí de pie con los verdes de Kuma que Kogunma les había dado a todos en Bears Den. Por un momento, Kogunma se detuvo mientras sus ojos pequeños y brillantes, casi relucientes por lágrimas de ira, se entrecruzaban con los decididos ojos de Kama. Los mataré a todos, sonó como una advertencia, dándole a Kama la oportunidad de echarse atrás. Y estaré a tu lado. Había un ligero desafío en su tono. Kogunma ahuecó la cara del hombre con las manos, su boca temblando de furia absoluta, antes de que sus labios se contrajeran en una mueca y las primeras lágrimas corrieran por sus mejillas. Me contuve, mostré misericordia, obedecí las órdenes del Hokage, el agarre en la mejilla de Kama se endureció. No más. Mataron a Susumu. Los ríos fluirán hacia atrás antes de que perdone, antes de que olvide. Los mismos dioses temblarán ante mi ira. Kama asintió con la cabeza, sin mostrar piedad ni miedo, sino solo determinación. Lo harán. Cuando salieron de la casa, la lluvia había empeorado y ahora caía con fuerza sobre la tierra y los charcos con un murmullo audible. Todos los colores y todos los contornos habían desaparecido y no había olores en el aire aparte del barro y la lluvia fresca. Así que Kogunma solo se dio cuenta de la docena de hombres y mujeres reunidos ante la puerta de Konoha cuando estaban a solo unos metros de distancia. Todos iban vestidos con equipo de batalla, con bolsas atadas a los hombros y espadas colgando de sus costados. Algunos de ellos eran Atake, con el cabello plateado y rubio adherido a sus cabezas. Miró a Daisuke, lo recordó del equipo de Kama. ¿Por qué? Gruñó Kogunma al verlos a todos reunidos y casi les lanzó miradas cautelosas. No eres el único que ha perdido a un hermano. El único que no está de acuerdo con las conversaciones de paz. Escupió al suelo y se cruzó de brazos. Es hora de hacerles pagar. Dos Rinkusu, Doi y Kotsue, dieron un paso adelante. Nos alejaste del campo de batalla cuando el Hokage resucitó a los muertos. Ahora también te seguimos. Sin decirle una palabra más, Kogunma pasó junto a ellos, con Kama a su lado, y se dirigió hacia la puerta. Los guardias se habían ido, pero había más gente esperando allí, Asa al frente. Contempló a Kogunma durante un largo rato. Los ojos enrojecidos, los dientes al descubierto, las extremidades temblorosas y la mandíbula tensa. ¿Por qué tardaste tanto, Kogunma? Preguntó el Uchiha con voz pausada y le dirigió una sonrisa burlancia. Detrás de él, más hombres y mujeres a los que había sacado del campo de batalla se mantenían reunidos. Vámonos antes de que aparezca el Hokage. Kagami solo puede distraerlo por un tiempo. Kogu respondió. El Uchiha se quedó quieto y lo miró boquiabierto. Pero no ofreció ninguna explicación. Kogu se aventuró a decir Asa, lentamente, como si esperara que se retractara de su oferta o lo regañara por haber entendido mal. No hizo ninguna de las dos cosas. Kogu. Una mueca desagradable y dolida, que seguramente debería ser una sonrisa, se extendió por los labios de Koguma. Eso está mucho mejor, cachorro. Asa casi brilló bajo los elogios y el apodo, sin notar la mirada mortal de Kama. Abandonaron Konoha sin órdenes.
Era un olor peculiar, a pueblos quemados. Como a paja quemada, a madera ennegrecida, sí, pero siempre había un olor punzante a otras cosas. Como ropa. Comida. Muebles. Animales. Gente. Si bien los edificios al rojo vivo podían arder en llamas, sin duda se enfriaron una vez que todo terminó. El crujido de los montones aún humeantes, el carbón petrificado, la piedra que estallaba bajo los rápidos cambios de calor. Podía sentir el sabor de la ceniza en la lengua, cómo se le metía por los poros, la ropa y el pelo, obstruyéndolo todo. Como una tela que nunca volvería a desprenderse del todo. Manchada y sucia, no solo en la superficie sino también en lo más profundo. Le gustaba, porque le hacía sentir que por fin estaba en condiciones de lucir como debía. Este pueblo todavía estaba verde y animado, solo el olor a sangre y tripas frenaba el dulce sabor de los campos florecientes y la comida cocinándose. Pronto se volvería negro y ceniciento, como todos los demás antes que él. Su espada cantaba y zumbaba mientras abría paso entre los cuerpos. Devastadora, brutal y despiadada. Sus músculos actuaban por puro instinto, por pura experiencia. No había forma de escapar de su furia. Sus súplicas aterrorizadas solo encontraron ojos ardientes y dientes manchados al descubierto en sus rugidos. La cabeza rodó hasta el suelo de tierra y el movimiento continuó hasta que apareció otra escena. Una franja de plata que se tambaleaba hasta desaparecer entre un montón de miembros. Los relámpagos les quemaban la piel y les picaban con su olor. Los ojos pizarrosos se encontraron con los suyos, cómo le encantaba ver los caninos de cama brillando tan rojo sangre como los suyos. Sudor rancio, humo amargo, licor quemado. Habían llegado refuerzos. Les había llevado demasiado tiempo. Tal vez empezaban a tenerle miedo y, a juzgar por sus expresiones igualmente asustadas, pero lívidas, era evidente que sí. Pronto se convertiría en un fantasma que se les contaría a los niños traviesos. Menudo legado. Eso sí que daban niños a los que contarles historias, una vez que acabara con esta tierra podrida. No dudó y su espada los atravesó de inmediato, dejando un amplio camino de miembros amputados, hasta que encontró resistencia. Otra espada interceptó la suya. Uno de los pocos capaces de seguirle el ritmo. Había tenido miedo de haber matado ya a todos los hábiles. Había pasado mucho tiempo. El pensamiento resonó en su interior, resonó en sus huesos y dejó una huella de lo diferente que había sido la última vez, de lo diferente que había sido él. Susumu había estado allí, la emoción lo había dejado alegre y efervescente, el espadachín estaba ansioso por una pelea buena y honesta, y por un momento se sintió realmente muy cansado cuando vio la furia justa ardiendo en los ojos de su oponente, vio la espada viniendo desde abajo, lista para apuñalarlo directamente. Alguien rugió y el hombre fue pateado fuera de su alcance. Unos ojos pizarrosos y llenos de preocupación lo miraron fijamente. Fue suficiente para que su ira volviera a arder. Esto no podía funcionar, aún no había terminado, había muchos más a los que derribar, sin dormir, sin descansar, sin pausa. Esta tierra lo recordaría, todo el maldito mundo lo recordaría. No fue el ataque el que hizo contratos con las bestias, sino las bestias quienes hicieron contratos con ellos. Los iguales llamando a los iguales. Nada más que monstruos de hombres bajo la pura apariencia del honor y la civilidad. El pueblo ardía como leña seca mojada en pasas bajo su ira. Su toro sabía que estaba frunciendo el ceño, sabía que no parecía impasible ante lo que acababa de escuchar, aunque debería haberlo previsto en el momento en que el clon de su hijo había anunciado su partida y la de Koguma hacía casi 3 semanas. Los otros jefes de clan se giraron hacia él, asombrados, disgustados, cautelosos, asustados, de aldea en aldea, masacrando a shinobi y civiles por igual y quemando los campos antes de cubrirlos con agua salada. Los ojos de Hiruzen se oscurecieron mientras se inclinaba hacia atrás y escuchaba los informes de Nara. No tiene afinidad con el agua, dijo Kagami mientras se sentaba a la derecha del Hokage, lanzando miradas casi desconfiadas al comandante. El hombre no se había alejado ni un paso del lado del Hokage desde su regreso de Kumo, donde había hecho un balance de la situación. Danzo estaba desaparecido, pero solo porque estaba ocupado enviando cartas de ida y vuelta para aprovechar al máximo la oportunidad que le presentaba el alboroto de Koguma. Se le habían unido otros, sobre todo los que habían abandonado el campo de batalla el otoño pasado. El Nara tragó saliva. Se dice que son 14. 2 Uchiha, un Hyuga, 4 Fuma, una Burame y un Inuzuka incluidos.
Tal vez el consejo del clan debería pensar más en los hombres y mujeres que habían decidido unirse a Koguma en esta terrible juerga suya, especialmente porque probablemente no estaban agobiados por la reciente pérdida de un miembro de la manada. Tenían que ser psicópatas, todos ellos. Ikaku se movió en su asiento, irradiando puro desagrado mientras miraba a su toro. Que tu familia ha secuestrado, dudo que los retengan contra su voluntad, comentó Hiruzen, cortando esa idea de raíz mientras lo hacía. En todo caso, probablemente sean los shinobi mejor cuidados de Konoha en ese momento, agregó Sutoro, indignado por las miradas acusadoras del otro líder del clan. Que Koguma los haya llevado consigo en un momento como ese, habla de un sentido de responsabilidad y confianza. Puedo asegurarles que sus parientes están bien alimentados, cuidados y atendidos. Sus acciones están obstaculizando las negociaciones de paz, comentó el líder de los Hyuga con una mueca de desprecio y habló directamente sobre la respuesta seguramente acalorada de Luchia. El Yamanaka se inclinó hacia atrás y le dirigió una sonrisa burlona casi divertida a Hyuga mientras el líder del clan de Nara se aclaraba la garganta. En todo caso, está mejorando nuestra posición. El Raikage había sido bastante inflexible en prolongar las conversaciones lo máximo posible, con la esperanza de que cediéramos, pero ahora, hizo una pausa y arqueó una ceja. Ahora es él quien nos ruega que comencemos las negociaciones una vez más. Nos coloca en una posición de poder. Sin embargo, el Hokage interrumpió a Hyuga antes de que pudiera responder a eso, es de nuestro interés no alienar completamente a Kumogakure. Ataque Koguma necesita regresar, de lo contrario la paz nunca será una posibilidad. ¿Cuándo se dará cuenta Kumo de que no es más que un ninja renegado y que en realidad no actúa siguiendo órdenes? Ikaku habló una vez más. ¿Quién dijo que no lo es? Replicó Hiruzen. Era un farol, todos lo sabían, pero no era bueno que se pusiera en duda la autoridad del Hokage. Habían pasado meses, pero su posición todavía era un poco inestable, especialmente con esas altas expectativas de que pronto se lograra la paz que se cernían sobre él. ¿Y qué hay de ese hijo tuyo? Preguntó el Akamichi, sorprendiendo a la mayoría, ya que era conocido por ser un hombre tranquilo. Sutoro se giró para mirarlo. ¿No tiene influencia sobre tus parientes perdidos? Sutoro también lo había pensado, pero tal vez Kama no estaba tan entusiasmado con que se repitiera lo que pasó cuando Susumu fue asesinado y prefería aceptar todo lo que Koguma hiciera con tal de estar a su lado. El comandante negó con la cabeza. Ataque Kama se ha unido voluntariamente a él en una pausa. Sin embargo, Kagami-san había intentado que se dieran la vuelta y él, otra pausa. Lo rechazaron. Su boca se torció. Y con bastante dureza. Que el comandante dudara en sus palabras era algo tan poco característico de él, que hizo que todos voltearan la cabeza hacia Luchia. Fue un intento inútil, fue todo lo que dijo, pero el ceño fruncido quedó grabado profundamente en su piel. A Sutoro le dio un escalofrío y esperó que Kama le hiciera entrar en razón pronto. Un ataque desbocado, murmuró el Hokage contra sus manos entrelazadas, con la mirada perdida. Tobirama-sensei lo había planeado desde que los ataques se unieron. Hay un sello que funcionó bastante bien la primera vez, a Sutoro se le erizaron los pelos de la frente. Cómo había detestado oír que Koguma había sido detenido con un sello en la frente cuando se enteró de la condición de Risu. Qué manera tan cruel de acallar sus justificadas emociones, como si fuera un animal salvaje. Qué forma tan ambigua de la aldea de tratar a los ataques como tales. Creados desde que se habían unido, ¿quiénes se creían que eran los Senju? Como si alguna vez fueran a dañar a aquellos que consideraban manada, debería haber puesto los sellos en su recinto mucho antes, viendo que el pueblo no había confiado en ellos ni un poco desde el principio. ¿Por qué es necesario un sello? Dijo la matriarca Inuzuka. Hay un Uchiha con él, ¿no? ¿Por qué no usa su Sharingan con él y acaba con el asunto de una vez? Ikaku se cruzó de brazos y se reclinó, con la boca apretada en una línea y una expresión amarga. ¿Por qué no lo hiciste, Kagami-san? Sí, sería una idea maravillosa intentar exactamente eso, Koguma reaccionaría con mucha amabilidad, dijo Kagami arrastrando las palabras, su propio Sharingan cobró vida por un momento, su forma era diferente desde la muerte del Hokage. La gente reunida se estremeció al verlo. Dejen que los Uchiha hagan el trabajo sucio y actúen contra sus propios camaradas. Su rostro permaneció tranquilo, pero había un tono mordaz en sus palabras. No hay nada peor que ser traicionado por aquellos en quienes confías. El aire estaba lleno de tensión y ambos Uchiha presentes desafiaron a cualquiera de ellos a estar en desacuerdo con esa declaración.
Era cierto, después de todo, a los Uchiha a menudo se les dejaba hacer el trabajo sucio, especialmente desde que los Senju habían encomendado, y solo a ellos, la carga de ser la fuerza policial de Konoha. ¿Y entonces qué? Preguntó el Hyuga como si acabaran de hablar del tiempo. Qué cabrón tan frío y además muy orgulloso de ello. El silencio reinó en el consejo. Esperad. Todas las cabezas se giraron hacia Sutoro. No hay nada que hacer. Esperad y aprovechad la situación a nuestro favor. Mi hijo acabará llevándolo de vuelta. Traedlo de vuelta, Ikaku casi gritó, pero la oleada de chakra de Hiruzen lo cayó rápidamente. Estaba obstruyendo la garganta y los poros de Sutoro con su intensidad. En realidad, el consejo debería hacer bien en recordar quiénes eran los amigos de Koguma. No había forma de que Konoha lo rechazara siempre y cuando él nunca la amenazara. Muy bien, Sutoro-san, declaró Hiruzen con más autoridad de la que nadie hubiera imaginado. Es hora de enviar otra carta al Raikage. Danzo, nadie se atrevió a discutir con Kagami haciendo girar su nuevo Sharingan hacia ellos a espaldas de Hiruzen. 14 shinobi. Solo bastaron 14 shinobi para que Kumogakure intentara reavivar las conversaciones de paz después de 3 semanas. 14 shinobi seguían arrasándolo durante otros 8, no tenía sentido intentar detenerlos o llamarlos de vuelta. Kagami lo había intentado y había regresado casi regañado. Preocupado. No hay sorpresas en esto. Si se creía en los informes, la Tierra del Rayo ya no tenía asentamientos al oeste. ¿Cómo demonios no habían ganado la guerra? Hiruzen había odiado escucharlo, considerando lo que había pasado en aquel entonces, pero Tobirama había tenido razón. Habría sido una bendición si los Atake hubieran perdido suficientes seres queridos como para entrar en modo de alboroto total. Habrían ganado la guerra en 3 meses. Koguma y sus seguidores ya habían estado 10 kilómetros por delante de Kumo antes de que Kama finalmente lograra convencerlos de que regresaran, asustados de que el propio Raikage saliera a lidiar con ellos, así que tal vez incluso menos que eso. Sus seguidores, la mayoría de ellos con heridas de guerra antiguas o discapacidades, son un Hyuga ciego, un Inuzuka sin compañía, un Uchiha con un ojo ciego y el lado izquierdo quemado por un jutsu de relámpago y un Fuma al que le falta un brazo. Algunos de los ataques más radicales aún tienen cicatrices de cuando su propio hogar cayó. Koguma sin duda los eligió bien. Pero esas eran viejas heridas, y Hiruzen no podía ver ninguna nueva. Al contrario, se veían bien. Sanos y bien alimentados. Además, de pie, erguidos como una vara e inflexibles, con la barbilla en alto frente a él, a pesar de que habían abandonado Konoha sin órdenes y podían ser fácilmente declarados ninjas renegados. Koguma, por otro lado, seguramente había perdido 1 tonelada de peso. Sus mejillas estaban casi hundidas y su ridícula masa muscular había disminuido significativamente. Se veía casi tan flaco como hace 8 años, cuando se paró frente a ellos con Susumu y Risu a su lado y procedió a patearles el trasero en menos de 5 minutos. Hiruzen nunca había dejado de escuchar eso de su padre. Aún así, él parecía, bueno, complacido. Muy complacido, incluso como si lo estuvieran desafiando a decir algo, a castigarlos. ¿Tuviste una buena cacería, Koguma? Finalmente rompió el tenso silencio, y estaba seguro de que los ojos del hombre brillaron casi salvajemente ante eso. Era desconcertante. El mejor, dijo, y frunció los labios. ¿Tuviste buenas conversaciones de paz? No. ¿Te aseguraste de que cualquier diplomacia con ellos quedara manchada durante décadas? El Raikage exige que te entregue con un arco adjunto y nuestras más sinceras disculpas. Koguma tuvo el coraje de simplemente tararear satisfecha ante eso. Seguramente te pusiste un enorme cabestrillo alrededor del cuello. Ni siquiera el Nigaime tenía una recompensa tan grande. ¿Te dio paz, no? Incluso Suna y Kiri te dejaron en paz. Hiruzen negó con la cabeza. Era cierto, de repente y casi con entusiasmo habían aceptado participar en las negociaciones. Probablemente pensando que Hiruzen tenía algún tipo de control sobre Koguma, como si lo hubiera hecho. ¿Qué lío se habría creado si se hubieran dado cuenta de que el hombre simplemente había sido un camión suelto que necesitaba desahogarse? Los demás Shinobi y Kunoichi continuaron inmóviles y mirando fijamente hacia adelante, pero él estaba seguro de que estaban sorprendidos por cómo estaba sucediendo esto. Les recordaste con bastante eficacia por qué exactamente se le temía a ataque. Te dije que sé cuál es mi lugar en todo esto. Se movió y le lanzó una mirada larga. Supongo que quieres mantener esto en secreto, la voluntad de fuego y todo eso. Seguro que puedes leer mi mente. Hiruzen dejó que sus ojos revolotearan por las personas que estaban frente a él.
Ver a Kama tan tenso y casi arrastrando los pies hacia Koguma no lo sorprendió, especialmente porque el hombre parecía dispuesto a interferir y sacarlos de allí si era necesario. Asa tampoco fue una sorpresa. Los Uchiha podían obsesionarse con bastante intensidad si querían, y el hombre ciertamente se había puesto del lado de Koguma. Me diste la ventaja durante las conversaciones de paz, pero harías bien en abstenerte de tales trucos en el futuro. Todos ustedes tienen suerte de haber seguido a Koguma. Cualquier otra persona y los habría colgado por deserción. Finalmente algunos estremecimientos bien merecidos ante su tono de acero. Él era su maldito Hokage después de todo, pero como Koguma le había informado tan amablemente, decirlo no era tan efectivo como actuar como tal. Despedido. Aparentemente haber actuado con tanta naturalidad había sido la acción correcta, porque Koguma de repente se arrodilló, apretó el puño frente a su pecho y proclamó con una sonrisa en sus labios. Hokage-sama. Los otros lo siguieron inmediatamente. En lugar de sentirse encantado ante esta muestra de respeto, Hiruzen se sintió ansioso. Ko-chan. Por un momento entró en pánico, porque realmente no tenía brazos o manos libres para atraparla en su exuberante salto, pero antes de que ella pudiera chocar contra él, y por lo tanto contra Teishi, o tendría que hacerse a un lado y hacerla caer al suelo, Kagami la atrapó en el aire. Ryujin, tienes que prestar más atención, siseó el Uchiha mientras la bajaba de nuevo. Al principio, su hija quiso hacer pucheros y enfurruñarse, pero luego ella también vio finalmente el bulto que había envuelto frente a su pecho. Un bebé. Gritó de alegría y de inmediato saltó hacia él otra vez. Kagami la interceptó una vez más. Ryujin interrumpió su arrullo con más dureza ahora mientras miraba algo preocupado a Koguma. Dudo que tanto a Koguma como al bebé les agradezcas que hagas tanto ruido y les saltes encima. Al estilo típico de Ryujin, ella lo ignoró descaradamente. Un bebé. Oh, Ko-chan, ¿cómo se llama? ¿Es un niño o una niña? ¿De dónde lo sacaste? ¿Es tuyo? ¿Ahora eres papá? Koguma honestamente no supo qué responder a todo eso por un momento, estaba sorprendido de que la niña no hubiera oído hablar de Teishi en absoluto, habían pasado más de 4 meses desde su nacimiento. Pero, de nuevo, no había estado en casa de Nami desde el nacimiento. Ni siquiera había visto a Kagami desde que se enfureció con él para que lo dejara en su alboroto. Cariño, necesitas tomar un respiro y darle a Ko-chan la oportunidad de responder, dijo otra voz más suave, pero había un claro rechazo en su tono. Miró más allá de Kagami y Ryujin para ver a Nami acercándose con su otra hija y su propio niño pequeño. El niño del que Kagami quería que fuera el padrino, pero nunca llegaron a hacerlo. La vergüenza se enroscó en sus entrañas como una serpiente. Kogu, ¿te gustaría acompañarnos a almorzar? Dijo Nami, aparentemente notando lo abrumado que estaba, pero a diferencia de Kagami, no pudo reaccionar al respecto. Acabamos de comprar todos los ingredientes. Yoi le tomó un momento ordenar sus pensamientos. Ryujin saltando hacia él de esa manera realmente lo había asustado, especialmente porque llevaba a Teishi en brazos. Tendría que tener mucho cuidado a este paso porque casi había querido golpearla en el aire como si fuera un insecto. Territorio peligroso. Malditos instintos. Sí logró decir finalmente después de un rato. Cuando se unió a ellos de nuevo en su lugar, Nami logró mantener los temas de conversación en un tono ligero y sin necesidad de que él contribuyera demasiado. Muchas personas que se encontraron con ellos comenzaron a susurrar a sus espaldas, lanzándoles miradas a todos, pero ninguno se atrevió a mirarlos a los ojos. Susurraban sobre Kagami caminando con lo que básicamente era su amante y sus 3 hijos como si fuera su esposa, mientras que Koguma llevaba a su propio hijo bastardo. Bueno, sí. Eran una constelación extraña. Ryujin no podía dejar de bailar y saltar a su alrededor, insistiendo constantemente con sus preguntas, incluso preguntando si podía sostener al niño. Mao no era mucho mejor, incluso era más exuberante y exagerada que su hermana. Él evadió el tema, no estaba dispuesto a responder ninguna de sus preguntas todavía, especialmente allí entre los aldeanos, y en su lugar trató de hacerla pensar en el asunto preguntándole sobre la academia. Ella respondió de inmediato, para su gran alivio. Había sido una idea estúpida salir con Teishi, pero la idea de mantener a su hijo encerrado dentro de la casa de Kikyo de la misma manera en que estuvo encerrado momentáneamente dentro de Konoha, estaba seguro de que tenía que agradecerle a Ite por eso, había roto algo dentro de él. Él, no, después de todo, ambos eran Kuma y necesitaban aire fresco, necesitaban estar afuera, sentir el sol y el viento y la lluvia y el frío. Oh, cómo había comenzado a reír Teishi una vez que sintió la ligera llovizna en su rostro esta mañana.
Había sido suficiente para Koguma quedarse afuera con él durante horas, caminando círculo tras círculo dentro de Konoha, sin importarle ninguna de sus apariencias. En un momento incluso había contemplado simplemente saltar el muro de la aldea para llevarse al niño con él y llevarlo al bosque, pero eso solo habría resultado en que Kikyo lo desollara vivo, Kama le golpeara el trasero y Hiruzen lo encerrara dentro de Konoha por más tiempo. Mientras todos estos pensamientos lo recorrían, se mantuvo en la retaguardia todo el tiempo, incluso cuando finalmente estuvieron dentro de la casa. Se sentía incómodo, ya no estaba seguro de su posición entre ellos. Era la primera vez que se sentía incómodo en esa casa. Nami inmediatamente comenzó a cortar los ingredientes para la comida mientras trataba de vigilar de cerca a sus hijos que corrían por la cocina de una manera bastante salvaje. Kagami, mientras tanto, se había sentado a la mesa de la cocina, con su propio hijo en su regazo e invitó a Koguma a sentarse frente a él. ¿Es ese Teishi? Kagami sabía perfectamente qué niño era. Su amigo solo estaba tanteando el terreno. Tal vez él también se sentía incómodo después de su pelea. Sí. Sus rizos se movieron mientras ladeaba la cabeza y fruncía los labios. ¿Puedo verlo? Koguma respiró profundamente y con cuidado desenvolvió a Teishi de la manta que tenía frente a su pecho. El chico gorgoteó ante el movimiento, pero Koguma no dudó. Confiaba en Kagami después de todo, el hombre nunca le había dado motivos para no hacerlo. Kagami miró al infante, los cálidos ojos marrones, el cabello castaño, la piel bronceada. Susumu se habría sentido tan ofendido de que nunca tuviera la oportunidad de transmitir su atractivo. Le hubiera gustado tener un mini yo. Koguma estaba seguro de ver sus ojos parpadear en rojo por un momento, antes de mirarlo. Con suerte, no tendrá la misma actitud vanidosa. Koguma no respondió nada. ¿Te gustaría sostener a Sou? Esta era una prueba, Koguma sabía con certeza que lo era, aunque no estaba muy seguro de que quería probar Kagami. Confianza, tal vez, siempre había sido uno de sus mayores temores, que no confiaran en él. El hombre había entregado a Ryujin miles de veces, incluso le había permitido que la secuestrara para escapar cuando Susumu o Kama habían sido demasiado para soportar. Lo mínimo que podía hacer era devolverle el favor. Diablos, se habían codeado durante la guerra. Se aclaró la garganta y respondió en voz baja. Entonces tendrás que sujetar a Teishi. Ver la chispa y el asombro en los ojos del hombre confirmó sus sospechas. Como si hubiera esperado y escuchado en segundo plano todo el tiempo, Nami se acercó, tomó a su hijo de los brazos de Kagami y le dirigió a Koguma una suave sonrisa. Ambos fueron muy cuidadosos y Koguma le entregó su hijo a Kagami. El Uchiha parecía enamorado y ahora miraba abiertamente al chico con su Sharingan. Koguma aceptó a Sou de Nami después de un momento de mirarlos tensamente. Era un poco más pesado que su hijo, debía de ser casi medio año mayor que él y tenía los mismos rizos oscuros que todos los hijos de Kagami. El niño lo miraba con sus grandes ojos de onix y sus labios rosados eran ridículamente carnosos. Algún día sería un verdadero mujeriego. O un hombre izador. No importaba. Bueno, si Kagami se tomó la libertad de memorizar a su hijo con su Sharingan, entonces se tomaría la libertad de marcar al niño él mismo. Levantó al niño mientras bajaba su propia cara y frotó sus mejillas. Ah, el carbón era fuerte con este. Sería feroz con el jutsu de fuego. Pensé que era un gritón, murmuró Koguma mientras acunaba al niño más cerca de su pecho. Hoy es un buen día, dijo Nami desde donde estaba de pie, junto a la chimenea, y él pudo oír la sonrisa en su voz. Kagami no parecía capaz de decir nada todavía. O tal vez sabía que finalmente conocería a su padrino y tendría que comportarse lo mejor posible. Su dedo se detuvo mientras lo movía hacia el niño. ¿Aún quieres que siga así? Ahora finalmente Kagami pareció salir de su estupor. Naturalmente. Antes de que Koguma pudiera decir algo al respecto, mostrar su gratitud sin límites, asegurarse de que supieran que él cuidaría de él, no era simplemente el hombre podrido que había acusado a Kagami de ser un cobarde y un amigo terrible, una pequeña figura acurrucada justo a su lado. Ko-chan. Ryujin habló mucho más tranquilo esta vez. Su hermana parecía ofendida por ser abandonada en su juego. ¿Cómo se llama el bebé? Teishi. Omuji y Tensai no tienen cabello castaño. Casi quiso reírse de ella mientras intentaba entender su ascendencia. No, no lo entienden. Es el hijo de Kikyo. ¿Lo es? Arrugó la frente al ver a su padre arrullando al niño. ¿Susu-chan alguna vez tuvo cabello castaño? Tú no. Se limitó a tararear de forma indescriptible. Por supuesto, ella no sería capaz de deducir quién era el padre. Extraño a Susu-chan. Yo también.
Mamá y papá dicen que no volverá. No. Es bueno que tengamos a Taze y entonces. La miró fijamente durante un largo momento, pero en sus ojos solo había ingenuidad infantil y tristeza. De repente, todo aquello se volvió demasiado, cualquiera de sus partes, la amabilidad de Kagami Jinami, su confianza y comprensión y las palabras de Ryujin finalmente parecieron la gota que haría que el barril se desbordara. Él giró la cabeza bruscamente y ocultó su rostro detrás de una gran mano para ocultar las lágrimas que le escocían en los ojos. Se había ido, para nunca regresar y todo lo que tenía para mostrar era su propio hijo bastardo, el hijo que su hermano había anhelado tanto y que nunca llegaría a conocer, un niño que nunca conocería al padre que debería haber tenido. Ahora realmente comenzó a llorar y sollozar, por lo que alguien le quitó de encima al lloroso Zhou, dándole la oportunidad de esconder su rostro completamente en la palma de sus manos mientras se inclinaba. La cocina se había quedado muy en silencio, pero a él no le importaba, no lo veía, así que cuando Nami sacó a sus hijos de la habitación pasó inadvertido para él. Carbón, acero y cuero, y luego unos brazos fuertes le rodearon los hombros y lo atrajeron hacia un pecho duro. Estaba tibio y el algodón que había debajo era suave. Una voz profunda le tarareaba melodías sin sentido mientras una mano ancha le frotaba la espalda con movimientos circulares para calmarlo. Débil y patético, pero aún así no podía detenerse. Cuanto más luchaba contra ello, más querían caer las lágrimas, especialmente cuando sus pensamientos daban vueltas en círculos, girando cada vez más fuerte. Autocompasión, él lo sabía y había tratado de hacerlo mejor, de volver al camino correcto, de ignorarlo, de apartarlo, pero era tan condenadamente difícil. Está bien, Kogu murmuró Kagami mientras se arrodillaba frente a él y lo abrazaba con fuerza. Está bien. No, definitivamente no lo era y esperaba que todos dejaran de decir eso. Nada estaba bien. Nada volvería a estar bien nunca más. Manchado, arruinado, roto y muerto, tantos de sus errores, faltas, decisiones cayendo a sus pies, mostrándole los errores de sus caminos y aún así él continuaba como lo hacía antes, seguía actuando como si todo estuviera bien. Nunca debería haberle mentido a Susumu de esa manera repitiéndolo una y otra vez. Nada de esto estaba bien. Susumu había muerto. Daisy había nacido. Kama estaba sufriendo. Nunca jamás podría volver a estar bien. La sangre se acumuló en su boca mientras mordía la lengua con fuerza. El dolor le provocó una punzada y aclaró algunos de los sentimientos confusos que se desataban en su mente. Los agarró todos y los arrojó hacia lo más profundo, lejos, muy lejos una vez más. Respiró profundamente y con dificultad para calmarse de nuevo, se apartó de Kagami y se secó las lágrimas traicioneras con las mangas. Toda la experiencia no había durado ni 5 minutos y ya se sentía exhausto y completamente agotado. ¿Quieres ayudarme a lavar el arroz? Mientras miraba con sus ojos enrojecidos e hinchados a Nami sosteniendo a su hijo, al menos pudo responder con un breve asentimiento, porque ese pedazo de normalidad era malditamente relajante. Después de eso, fue una cena tranquila, pero a él le pareció bien. Al menos se sintió relajado, especialmente cuando terminó con Zhou dormido en sus brazos, Ryujin acurrucado junto a él y Daisy arrullando a Mao haciendo muecas tontas. Que Kagami lo mirara con lágrimas en los ojos mientras Koguma lo abrazaba al despedirse y frotaba sutilmente sus mejillas seguramente lo hizo sentir un poco mejor acerca de su propio arrebato emocional. No le quitó la terrible culpa de haber estado dispuesto a sacrificarlo durante la guerra. Poner en peligro a un cachorro para salvar al otro, para cumplir su propio deseo de tener al albino muerto. No, Koguma ya no merecía una manada. Dale una paliza, papá. Kama levantó la nariz y resopló indignado. Claro que lo haré, cachorro, Kogu no tiene ninguna oportunidad. Quise decir Kogu-touchan, viejo tonto, respondió Tensei a eso, lo que hizo que Omuji vitoreara en apoyo e incluso Sakumo soltó una risa burlona desde el costado. Ataque se agarró el pecho con dramatismo y respiró hondo. ¡Qué poca fe! Me has hecho mucho daño. ¿No deberías estar del lado de tu padre? Estamos, comentó Omuji, justo en el otro. Koguma cruzó los brazos frente al pecho. Se apretó los labios para ocultar su sonrisa, pero sus ojos brillaban de alegría. Lo haré, cachorros. Su declaración en voz baja fue acompañada por más victores. Kama puso los brazos en las caderas y estiró el pecho. Quiero verte intentarlo. Como si pudieras vencerme después de semanas fuera de la lista de misiones. Sin jutsus respondió Koguma y mostró los dientes en un gesto de burla. Solo combate cuerpo a cuerpo y espadas. Oh, te dolerá mucho.
Ahora una sonrisa burlona se dibujó en los labios de Koguma. Veremos quién está adolorido por la mañana. Las mejillas de Kama se sonrojaron cuando comenzaron a atacarse entre sí. El hombre de cabello plateado era alto y de complexión ancha como todos los Atake y, además, siempre había sido el más rápido entre él y Koguma, simplemente tenía que ser así con su físico aún más pequeño. Pero también siempre había sido increíblemente engreído y arrogante, sin pensar demasiado en ejecutar sus ataques con prolijidad y demasiado concentrado en arrear a Koguma con tantos de ellos como pudiera. Koguma, por otro lado, todavía estaba ocupado tratando de recuperar su peso. Pero nunca había sido un fanático de los movimientos llamativos, le gustaba terminar sus peleas lo más rápido posible, incluso, así que, aunque no asestó tantos golpes como Kama, los suyos tuvieron más impacto y lo lastimaron adecuadamente. Todo el tiempo, Kama intentaba evitar que sacara algún kunai o shuriken, pateándolos y golpeándolos para sacárselos de las manos en el momento en que lo hacía, porque ambos sabían que Koguma era letal con ellos. Básicamente se convirtió en un juego del gato y el ratón en el que Koguma intentaba poner su mano en una espada y Kama intentaba evitar que lo hiciera. Los niños observaban desde un costado, asombrados por cómo sus padres se movían entre sí, tan rápido y con tanta fluidez que apenas podían seguirlos. También vieron que en el momento en que Kama pensó que tenía a Koguma atrapado con un fuerte agarre en su antebrazo y su pierna enroscada alrededor de su muslo, el hombre rápidamente sacó un kunai de la bolsa de Kama. La hoja silbó mientras cortaba el aire y logró cortar los pantalones de Kama. Atake saltó hacia atrás sorprendido y llevó su mano al corte. Sus dedos volvieron a estar rojos con la pequeña raya de sangre que salía de ellos. Ahora te tengo, Kama. Kama sacó un kunai en respuesta. Veamos eso, pero sus ojos estaban fijos en el arma que tenía en sus manos vendadas. La pelea se tornó mucho más cruel y seria después de eso, y Kama tuvo cuidado de mantenerse lo más lejos posible de su alcance. Koguma, sin embargo, fue implacable, acercándose cada vez más a Kama y logrando asestarle un corte de vez en cuando. Cuando Kama terminó tropezando hacia atrás repetidamente por haber estado a la defensiva todo el tiempo, los niños se quedaron en silencio y aplaudieron. Koguma le dio una fuerte patada en la parte posterior de las piernas a Kama, lo que lo hizo tropezar, agarró su muñeca por detrás, la torció de tal manera que lo obligó a perder la espada y luego colocó su propio kunai contra su garganta. Muerto. El pecho de Kama se agitaba y el sudor le corría por la nuca y la sien, mezclándose con los pequeños cortes que Koguma le había hecho por todas partes. Por un momento pareció muy austero, pero luego una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Koguma no había podido verlo, de lo contrario habría recibido algún tipo de advertencia de lo que siguió. Los dientes de Koguma se cerraron con un chasquido audible, sus músculos se tensaron, sus ojos se voltearon hacia atrás y por un momento no sintió nada más que un dolor intenso. Se corrió un segundo después mientras estaba agachado sobre la hierba pisoteada, teniendo que respirar profundamente y con dificultad. Una cuchilla fue colocada contra su garganta. Parece que algunas cosas nunca cambian, dijo un barítono profundo. Sigues siendo tan sigiloso y sin honor durante los combates como siempre. Koguma se apartó el pelo de la cara y observó a su toro, que se acercaba a ellos. Kama parecía avergonzado, pero no tan desairado como debería con ese tono. Después de todo, para él siempre había sido un juego. Soltó un profundo suspiro y le tendió la mano a Kama para que lo levantara. Sus músculos se contrajeron una vez que se puso de pie nuevamente. Ese es un jutsu desagradable, hizo una pausa mientras observaba a los niños que estaban de pie, algo asustados, a un lado de la cancha. Me has atrapado. Realmente me mantienes alerta. Las palmaditas que le dio a Kama en la cabeza fueron suaves. Tal vez yo sea el que esté adolorido. La sonrisa de respuesta de Kama fue radiante e hizo que los cachorros también dejaran de mirarse fijamente, porque si ambos hombres todavía podían ser tan cariñosos el uno con el otro, su pelea seguramente no podría haber sido muy seria. Cachorros, ¿por qué no van con Koguma? Su padre tendrá que acompañarme a la reunión del consejo. Fue una clara despedida y la sonrisa de Koguma desapareció al instante. Aún así, no dudó en dejar que los niños saltaran sobre él antes de que abandonaran el campo de entrenamiento del clan y caminaran hacia su casa. Los niños de Kama estuvieron parloteando todo el camino. ¿Está bien? ¿Desde cuándo te importa? Espetó Kama un poco irritada. Su toro cruzó los brazos frente al pecho. Siempre me preocupé, Kama lo interrumpió con una amarga burla, por lo que el hombre cambió de táctica. Takeo también podría perder peso de esa manera cuando estaba estresado.
Te aconsejo que añadas pequeñas comidas a lo largo del día, especialmente cuando vuelva a aceptar misiones, no intentes decirme cómo debo cuidar a mi propia pareja. Parece enfermo, Kama. Está jodidamente de duelo. Nos preocupamos, no le agradaría que lo hicieras. Ambos hombres intercambiaron una larga mirada. Kama chasqueó la lengua, lo que parecía un gesto de reproche, antes de continuar. Es un tema difícil. No hay necesidad de intentar involucrar también al ataque. Él es pariente. No es así como él lo ve. Se cruzó de brazos y comenzó a rascárselas. Ser tan malditamente falto de tacto con Daisy seguramente no ayudó. Se llevó a sus familiares a la Tierra del Rayo. También se ocupó de ellos, según me ha contado Yasuke. Sutoro posó su mano sobre la de Kama para evitar que se rascara con más fuerza. Existe la posibilidad de que él. Kama apartó el brazo de golpe. Koguma cree en asumir la responsabilidad. Eran suyos y debía cuidarlos, así que, naturalmente, se hizo cargo de ellos. Su mirada se endureció. También es la razón por la que nunca nos perdonará. Él y su tío también eran nuestra responsabilidad, nuestros parientes. Sin embargo, los dejamos atrás. ¿Cómo podría un hombre tan convencido de esta obligación que incluso mantendría a salvo a aquellos a quienes odia, perdonar alguna vez a quienes no ayudaron a sus propios seres queridos? ¿Estás enojado? Claro que estoy cabreado, Siseo. Ya que todos vosotros actuáis como si su resentimiento fuera irracional, pero no es así. Y me rompe el corazón, porque se pierde tantas cosas maravillosas con su visión nublada, por lo que amo tanto a nuestro clan. Todo lo que puede ver son nuestros defectos, se detuvo en su divagación para calmarse. No cambiaría nada culpar a su padre por todo esto. No esperéis que nos acepte nunca. Sutoro cambió de posición y se giró para mirarlo por completo. ¿Qué podemos hacer entonces? Se apretó los labios. Dejad a Daisy en paz. O lo llevará al clan para presentarlo, o no lo hará. No tiene sentido intentar forzarlo. Además, dadle también una maldita oportunidad. La mayoría del clan todavía lo critica en silencio por matar a Baa, por ser tan rígido en sus posturas. Me aseguraré de que ninguno de ellos presione con respecto a su hijo. Pero no puedo cambiar la forma en que lo ven. Eso es cosa suya, entonces esto es un maldito círculo vicioso. Una de las partes tiene que ceder, de lo contrario no funcionará. Y Koguma es un burro testarudo, así que no esperes que lo haga. Sutoro exhaló un suspiro largo y casi exhausto. Se quedaron en silencio mientras caminaban hacia la oficina del Hokage. Se preguntó si alguna vez se pararía frente a esa puerta y no oiría ruidos fuertes que provenían de detrás de ella. Si los gritos se volvieran más intensos, él mismo derribaría la madera con gusto. Antes de que pudiera cumplir con su resolución, se oyeron pasos detrás de él y un segundo después, un joven lo miró con expresión cautelosa. Señor Kuma. Señorita Uiba. Los sabios ojos verdes del hombre se posaron en Daisy, que descansaba tranquilamente en su brazo izquierdo, con un pulgar entre los labios, antes de mirar su brazo derecho, que descansaba rígidamente en un barril. ¿Traerás a Daisy de vuelta a casa? Sí. Ambos hombres guardaron silencio y se miraron a los ojos mientras los gritos que provenían del fondo de la casa llegaban hasta ellos. Sé un hombre decente y finalmente conviértete en su esposa, todo el pueblo está hablando del chico, no tienes derecho a interferir en nada de esto. Koguma dejó escapar un suspiro cansado y levantó su brazo derecho para cepillarse el cabello, antes de recordar que también habían extendido el ataúd hasta su mano. Perdona a mi tía, Kuma-san. Ella solo está preocupada por Kikyo. Tienen esta discusión a menudo. El hermano de Kikyo miró por encima del hombro como si pudiera ver a las dos mujeres discutiendo. A menudo. ¿Y cuál es tu opinión? El hombre, inmóvil y dolorosamente lento, lo miró. Comenzó a jugar con un mechón de su cabello rosado antes de colocarlo detrás de su oreja. Es la elección de Kikyo y tratar de obligarla a hacer algo es una tarea inútil. Su gesto nervioso se detuvo y su mirada se endureció. ¿Te casarás con ella? Si quería que ella muriera una muerte lenta y dolorosa a manos de Kama, sí. Yo sería el último hombre en la tierra que podría hacerla feliz y, francamente, ella tampoco podría hacerme feliz a mí, respondió con diplomacia y honestidad. El matrimonio no es necesariamente cuestión de felicidad. Lo era de ella y de Susumu. Entrecerró los ojos pensativamente al ver el ceño fruncido del hombre. Es una Kuma. Siempre la cuidarán y la protegerán. Pero no como mi esposa. Cuidada y protege, repitió el hombre en voz baja. ¿Y si algún día ella quiere casarse con alguien?
¿Cómo se atrevería alguien a acercarse a ella, contigo vigilándola y siendo tan evidente el padre de Tacy? Eres un hombre temido, Kuma-san. Su rostro estaba inexpresivo cuando respondió. Ella es la esposa de Susumu. Sonaba desconcertado. Él está muerto, ella es viuda. Puede casarse de nuevo si así lo desea. Su voz se apagó con incredulidad ante la mirada endurecida de Koguma. No me digas que no puede. ¿Quién soy yo para decirle lo que puede y no puede hacer? Antes de que su hermano pudiera responder algo, Kikyo apareció por el pasillo, con el cabello volando salvajemente alrededor de su cabeza y las mejillas enrojecidas por la ira. Lamento que hayas tenido que escuchar todo eso, comenzó a disculparse, pero Koguma simplemente negó con la cabeza y le entregó con delicadeza la figura somnolienta de Tacy. ¿Qué hiciste hoy? Juega con los hijos de Kagami, Asa e Ite. Seguro que gatea rápido. Ella le sonrió alegremente a su hijo mientras lo mecía en sus caderas. Sí, es bastante rápido. ¿Se lleva bien con los demás? Si él sabía que a ella siempre le preocupaba un poco que él creciera demasiado aislado, con todas las madres civiles que lo rechazaban en el patio de recreo. Es muy considerado y generoso. Incluso dejó que el hijo de Asa jugara con su piedra, aunque fue bastante brusco al quitársela. Kikyo se emocionó al ver la adorable imagen que formaba su hijo recostado sobre su pecho de esa manera, con los ojos entrecerrados y el pulgar casi cayéndose de la boca. Su hermano, por otro lado, le lanzó una mirada preocupada. ¿Está bien que juegue con los niños del clan? Koguma tuvo que reprimir el impulso de lanzarle al hombre una mirada inexpresiva. Es un Kuma y nuestra sangre fluye fuerte. Es más duro que cualquiera de ellos, te lo aseguro. Seguramente era mucho más grande que cualquiera de sus compañeros y se desarrolló rápidamente. Lo llevo de nuevo mañana. Kikyo le dedicó una pequeña sonrisa. Sí, gracias. Aún tengo que terminar el kimono. Él le hizo un gesto con la cabeza, murmuró una breve despedida a su hermano y luego caminó hacia el complejo de ataque. Mientras lo hacía, cedió al impulso de intentar rascarse debajo del ataúd en su brazo derecho. Le picaba terriblemente y el hueso le dolía más dolorosamente durante la noche. Completamente destrozado durante su última misión mientras alejaba a ese inútil Hyuga del aplastante golpe del enemigo. Parece que tienen un punto ciego después de todo. Ridículo. Tenía suerte de que Biwako hubiera podido colocarlo correctamente, según los seguros de Ite, pero a veces realmente solo quería cortarlo. La cabeza de Hyuga justo después de que él estuviera en eso. Un suspiro superficial se escapó de sus labios. No poder ir a misiones debido a su lesión era una pena, pero tenía que admitir que había necesitado esta breve pausa. Aún no había recuperado la mayor parte de su peso desde Kumo y dormir se había convertido en una verdadera tarea. No es que le dijera a Ite que durante sus citas de juegos semanales, algo obligatorias, esas eran básicamente sesiones veladas para controlarlo. Al menos, Kama y los cachorros le ofrecieron mucho consuelo. Con un poco de suerte, no estarían en casa de su madre ese día y, en su lugar, vendrían a ayudarlo a preparar la cena. Le gustaría contarles algunas historias que había recopilado durante sus años en la carretera, mientras estaba tumbado sobre las pieles del porche y contemplaba el cielo nocturno. El aire era lo suficientemente suave como para quedarse dormido allí mismo, Kama apoyando la cabeza sobre su estómago, Omuji y Tensei acurrucados a ambos lados de él y Sakumo tumbado encima de Kama. Estando tan absorto en sus pensamientos, apenas se dio cuenta del sello que temblaba por su columna vertebral en señal de saludo cuando entró al recinto, ni tampoco vio de inmediato al joven que se interponía en su camino mientras caminaba por el terreno abierto frente a la casa comunal. Kuma Koguma, dijo el niño con su chillido infantil mientras estaba a punto de pasar junto a él. Fue lo suficientemente fuerte como para captar no solo su atención, sino también la de dos miembros que se relajaban al sol frente a las paredes de madera. Yo, Okami Itsuki, te desafío a una pelea de honor. Koguma parpadeó, simplemente tenía que, ¿qué? El chico lo desafió, un hombre que era más del doble de grande y ancho, sin mencionar su fuerza, sin duda el shinobi más fuerte de su recinto, a una pelea que normalmente terminaría con uno de los dos oponentes muerto. No importaba que tuviera el brazo roto, lo cual era una forma furtiva y sin honor de aprovecharse en primer lugar, porque Koguma lo mataría en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? El muchacho bajó la barbilla y apretó con más fuerza la enorme espada que llevaba, hasta que sus nudillos se pusieron blancos como el hueso. Reconoció de inmediato el arma y ya no necesitó escuchar su explicación. Mataste a mi padre, Okami Baya. Te desafío. ¿Aceptas?
La viuda de Ba debía estar loca de pena por haberle susurrado cosas desagradables al oído a su hijo y haberlo convertido en un niño tan resentido. Debería haber tenido cuidado con lo que decía, porque estaba seguro de que no querría que él fuera a desafiar a Koguma. Como si hubieran dado alguna señal, se oyeron pasos apresurados hacia ellos y, un momento después, la mujer en cuestión estaba de pie, protectora, frente a la niña. Una de las mujeres sentadas frente a la casa comunal debió haberla ido a buscar. No, 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 gimió. Por favor, no aceptes, por favor, él no sabe lo que está diciendo. Ataque comenzó a caminar con cautela hacia la plaza. Observando, esperando. Formando un círculo alrededor de ellos. ¿Aceptáis? El muchacho pareció notar la severidad de su elección, porque su voz empezó a temblar y lanzaba miradas nerviosas a los pocos miembros allí reunidos. Estos observaban con severidad y la seriedad necesaria que exigía una situación como esta. Por favor, por el amor de todos los dioses, dijo la viuda de Ba con voz entrecortada, mientras se arrodillaba y le retorcía las manos. Por favor, llégate. Es solo un niño, el movimiento le hizo levantar la vista. Se habían sumado más miembros y había puro disgusto en sus rostros, mientras permanecían de pie con los brazos cruzados, los labios apretados, la nariz arrugada y el ceño fruncido. Por favor, Kuma-san, cualquier cosa, haré cualquier cosa, ¿por qué clase de monstruo me tomas? Sus tranquilas palabras resonaron en el tenso silencio. Tu marido puede haber aceptado el desafío enfadado de un muchacho, sin saber que perdería, pero yo no lo haré. Ella se estremeció ante eso, pero continuó arrodillada en el suelo, con la cabeza gacha y las manos todavía extendidas en una súplica de misericordia, como si no creyera en sus palabras. Esperando que él saltara sobre el muchacho. ¿Crees que mataría a un cachorro a sangre fría? Cobarde. Gritó el muchacho con voz entrecortada. Cobarde sin honor. Las lágrimas le escocían en los ojos y sus miembros temblaban terriblemente. Se preguntó si se había mostrado más sereno que el chico cuando desafió a Ba. Esperaba que así fuera, porque esto era sencillamente patético. El pensamiento debió haber estado escrito en todo su rostro, porque el idiota pasó junto a su madre y se dirigió hacia él con un grito de ira. Koguma ni siquiera necesitó esquivarlo y le arrancó la espada de las manos con facilidad. Un instante después, lo estaba sujetando por la nuca, tal como había predicho. Su madre gritó con un gemido de pánico, pero nadie se movió para ayudar al niño. No pudo hacer más que mirar al muchacho, que ahora sollozaba y temblaba, con el pelo plateado oscuro, casi acerado, los brazos larguiruchos, la espalda frágil, el cuello huesudo que sus dedos apretaban con facilidad. Nunca deberías desafiar a alguien más hábil que tú, y especialmente no cuando no estás listo para morir. El niño se tambaleó fuera de su alcance cuando lo empujó con dureza lejos de él y lo puso en los brazos de su madre sollozante. Ella se aferró a él como si todavía temiera que lo arrancara de su agarre. Sabía que era un hombre terrible, pero esa gente no tenía idea de todas las cosas que había hecho, de los parientes que había matado. ¿Cómo podían considerarlo ya un monstruoso? ¿Qué causa les había dado? ¿No se había ocupado de que salieran del campo de batalla y se alejaran del albino? ¿Se había ocupado de todos los parientes que se habían unido a él en su alboroto por la Tierra del Rayo? ¿No les había dado el sello del recinto? ¿No lo había dejado pasar cada vez que lo habían ofendido, o Akama, para el caso? Basura ingrata. No tenían ni idea. Sus ojos recorrieron a la gente reunida a su alrededor. Se sentía muy distante de ellos. ¿Cómo podía ser que alguna de esas personas fuera su familia? No compartían ideales ni convicciones. Eres tan cobarde. No te atreves a intervenir y salvar a un niño que obviamente sería asesinado, por un hombre como yo. ¿Es la tradición lo que te ha detenido, o el miedo? No reaccionó ni una vez a su brusca pregunta. Un clan lleno de hipócritas. Todos me habrían condenado por matarlo, pero ni siquiera intentaron detenerlo. ¿Sacrificarías a uno de los pocos cachorros que quedan por leyes establecidas por hombres que desaparecieron hace mucho tiempo? Algunos miembros bajaron la mirada, pero Koguma los examinó a todos. De pronto deseó haber seguido a Yasashiko. Nada le había parecido tan forzado, tan disonante. Qué carga tan terrible ser el último de los Kuma, haber sido criado según sus reglas y tradiciones, y ni siquiera lo era. El verdadero último Kuma había sido su primo. Koguma no era más que una ocurrencia posterior en comparación con él. Su obstinado silencio lo sacudió profundamente, porque sabía que incluso ahora, ellos no intervendrían. Jodidamente increíble. Tal vez debería desafiarlos a todos por su honor.
El miedo se apoderó de algunos de sus rostros, mientras que la ira se encendió en otros. Todos se aferraron a las armas ocultas en sus cuerpos o a las espadas que llevaban atadas a los costados. Pero dudo que quede mucho. Todos se apartaron cuando él pasó junto a ellos, como si el mero contacto pudiera mancharlos. Los cachorros no habían ido a su casa esa noche, pero tal vez era para bien, porque Koguma quería un poco de tranquilidad de todos modos. La necesitaba desesperadamente. Estaba tumbado en el césped de su jardín trasero y miraba fijamente a las estrellas. Su cabeza descansaba sobre el regazo de Kama, que le acariciaba el pelo lentamente. El hombre había estado muy callado todo el tiempo, simplemente lo había visto tumbado allí, se acercó y se unió a él sin decir palabra. Se quedaron allí parados, murmuró después de un largo rato. Listos para verlo masacrado. Los dedos de Kama vacilaron en su movimiento, pero el gesto solo se volvió más suave ante su comentario tranquilo. ¿Por qué no aceptaste? Reflexionó sobre la pregunta de Kama durante un buen rato. Porque esperaban que lo hiciera. Querían que lo hiciera, incluso para confirmar la imagen que tenían de mí. ¿Lo habrías hecho de otra manera? Yo era un niño cuando desafié a Baya. Habrías sido mayor. Sí, pero no sabía que lo vencería, no estaba seguro. Aún así, había hecho las paces con eso. Ba aceptó y ninguno de ustedes lo detuvo ni a él ni a mí. Hizo una pausa, observando las estrellas que titilaban sobre ellos. He matado tantas veces, pero me sentí mal al aceptar el desafío del chico. No estoy seguro, respiró profundamente y se quedó en silencio nuevamente mientras intentaba ordenar sus pensamientos. No es culpa por matar a su padre. Ni necesariamente porque no sea más que un cachorro. Creo que es porque mi victoria habría sido rancia con lo fácil que habría sido. Un chico ingenuo tropezando con una pelea que nunca tuvo una sola posibilidad de ganar. ¿Qué tipo de desafío sería ese? Kama tarareó suavemente, sin juzgar. ¿Qué hubieras hecho tú? Él es de nuestra familia. No lo habría tocado. Koguma apoyó el brazo derecho sobre el pecho y cerró los ojos para concentrarse en la sensación que le producía subir y bajar con la respiración. A veces tengo miedo de estar manchándote. Convirtiéndote en una persona tan terrible como yo. Abrió los ojos de nuevo y los miró a Kama. Me alegra saber que no es así. Desearía que pudieras ver a nuestro clan como yo lo veo. Amarlos como yo lo hago. Sus dedos vagaron hacia abajo y siguieron las líneas de sus cejas. Sí, te habrían condenado, pero nadie habría aceptado el desafío, amor. Nadie. Los Kuma siempre habían sido los más rigurosos en hacer cumplir las antiguas leyes. Pero siguen siendo nuestras leyes y les habían atado las manos. Lo hicieron hoy y lo hicieron en ese entonces contigo y Baya. Estoy seguro de que mi primo aceptó con la intención de dejarte vivir al final. Fue solo su destino que subestimara tu habilidad. Todos lo habíamos hecho. Su muerte nos sorprendió a todos y seguramente marcó el tono de cómo todavía te consideran hoy. Un Kuma brutal y despiadado. Los labios de Koguma se crisparon y sus ojos adquirieron una mirada lejana. Me gustaría que te vieran como yo te veo. Te amo como te amo. Tan devoto, un hombre de principios y con un profundo sentido de la responsabilidad. Fuerte, decidido y, sin embargo, increíblemente cariñoso. Koguma cerró los ojos de nuevo y sus dedos se deslizaron de inmediato por sus párpados, rozando sus pestañas. Me pregunto cómo ves el mundo, porque tu imagen de las cosas a veces difiere mucho de lo que yo veo. Si pudiera prestarte mis ojos por un solo día y hacerte ver, lo haría. Su pulgar se acarició debajo de su ojo, antes de vagar de nuevo hacia su frente para suavizar el ceño fruncido que se había formado allí. Hasta entonces, simplemente intentaré describírtelo y espero que tal vez puedas vislumbrarlo. Soy demasiado brutal, demasiado despiadado. Hizo una pausa. ¿O soy como mi padre? ¿Demasiado frío y exigente? No. Eres simplemente Kobu. Me encanta lo feroz que puedes ser, tus dientes manchados de sangre, tus decisiones inquebrantables, tus manos llenas de cicatrices. Te amo con tus defectos y todo. Pero desearía que no me alejaras, que no alejaras a tus parientes, que no los consideraras enemigos. Sus labios se afinaron y su respiración se volvió ligeramente temblorosa cuando admitió con brusquedad. Los odio tanto, Kama. Tanto. Por una vez, dales el beneficio de la duda. Puede que aún te sorprendan. Koguma abrió los ojos y volvió a mirar a Kama. No te merecen, nunca lo hicieron. Ninguno de ellos sabe que eres el mejor de ellos. Levantó el brazo izquierdo y lo extendió para acariciar la mejilla del hombre. Si tan solo pudieran verte como yo. Amarte como yo.
Los labios rosados de Kama se curvaron en una sonrisa de alegría al escuchar sus palabras como un eco. Tan considerado y gentil debajo de tus palabras desagradables. La maldad solo resulta de la honestidad pura. Despreocupado, alegre y bueno. Un hombre valiente con el corazón en la lengua. Kama lo miró boquiabierto y él parpadeó rápidamente mientras levantaba la cara para mirar al cielo. Koguma retiró la mano, solo para agarrarla de Kama que estaba quieta en su propia mejilla. La palma de su mano estaba llena de pequeñas cicatrices y callos cuando le dio un suave beso. Todo lo que les queda por hacer son insultos y comentarios mordaces, y eso me hace odiarlos aún más. Incluso cuando era un niño, quería arrancarles la garganta por cada ofensa. Hizo una pausa solo para rozar más besos contra su piel. Nunca les creas, no les escuches. Son ignorantes y tontos. Te conozco, al igual que tus cachorros. Amo cada parte de ti, lo malo y lo bueno, porque te convierte en Kama. ¿Desde cuándo hablas tanto? La voz del hombre sonaba traicioneramente ronca. Me dijiste que no te alejara. Háblame de Susumu entonces. No me hagas alejarte. Respiró profundamente y luego se enderezó hasta quedar sentado. No quiero hablar de eso, así que, por favor, no vuelvas a preguntar. Después de un momento, los brazos de Kama lo rodearon por detrás y su aliento le hizo cosquillas en la piel mientras hundía la nariz en el hueco de su cuello. ¿Estabas en una cita para jugar con Taisy? Koguma resopló ante el evidente cambio de tema, pero con mucho gusto recordó el tiempo pasado con su hijo. En esos momentos en los que solo estaban él y Kama, nadie más, se sentía tranquilo, en paz. Kama merecía las estrellas y la luna y el sol y todo lo bueno que este mundo tenía para ofrecerle, por estar siempre con él y regalarle consuelo, aceptación y amor. Necesitaba hacerlo mejor. La noche siguiente salió a visitar a alguien, algo que había evitado durante demasiado tiempo. Koguma, lo saludó el jefe de ataque en su oficina mientras se sentaba. Sutoro-sama hizo una pausa y le lanzó una mirada pensativa. Sutoro Oji. El hombre intentó ocultar su sorpresa al ser llamado así después de tantos años una vez más, pero la ligera vacilación al ajustar su posición lo delató. Honestamente, Koguma no podía recordar cuándo había sido la última vez que se había dirigido al hombre como tío. Simplemente había sido un recuerdo que de repente vaciló dentro de él. Tal vez había sido la luz de las velas parpadeando en los rasgos de su toro de la misma manera que lo había hecho en Bear's Den. Kogu-kun. Koguma resistió el impulso de cruzar los brazos o apretar los puños ante el cariñoso comentario, pero sus ojos vagaron por la habitación sin poder encontrarse con la mirada de su toro. Nunca hemos intercambiado muchas cortesías, así que seré directo. Frunció el ceño y se obligó a mirar fijamente al hombre que estaba sentado frente a él. ¿Takeo era mi padre? Eso definitivamente desconcertó a su toro. Incluso se inclinó hacia atrás como si quisiera distanciarse a esa pregunta, o tal vez ganar algo de tiempo para responder. ¿Quién más debería serlo? Dímelo tú. Escondió el puño cerrado a su lado. Su toro lo observó durante un largo rato. Sé que la gente te compara a menudo con tu tío, cachorro, pero te aseguro que él no es tu padre. Tenía 11 años el día de tu nacimiento. Por eso todos pensamos en pararnos frente a él el día que llegaste a Konoha. Te parecías mucho a Kenji, de 17 años. Hizo una pausa para que sus palabras se asimilaran. Sin embargo, es notable lo mucho que te pareces a él en carácter. A veces supuse que simplemente eres como tu abuelo, pero ahora, sacudió la cabeza. Takeo es tu padre, no se puede negar, tienes exactamente los mismos ojos y su nariz ancha. Sin mencionar tu postura general y expresiones faciales. Él también podía comunicarse simplemente con sus cejas. El silencio se alargó, pero Koguma siguió sin responder nada y en su lugar se quedó mirando fijamente a través de las tablas del suelo, con las manos apretadas en la tela de sus pantalones. ¿No fui lo suficientemente bueno, entonces? Eso dejó a su toro completamente fuera de órbita, haciéndolo casi tartamudear. No, cachorro, no, créeme. Él te amaba profundamente. La amarga burla de Koguma seguramente habría dolido a Takeo, pero esto era una novedad, Koguma realmente abriéndose a Dios. No estaba planeando ignorar sus emociones y alejarlo, así que admitió. Encontró muy difícil ser padre. Su propio padre, tu abuelo, ellos tuvieron una relación extenuante, y seguramente eso influyó en la forma en que te crió a ti y a tu hermano. Koguma simplemente tarareó, con los labios apretados, el ceño fruncido y la mirada ilegible. ¿Hay alguna razón por la que, mi hijo? La mirada inquisitiva de su toro se suavizó un poco, alisando las líneas de su frente.
Koguma chasqueó la lengua y se obligó a relajarse visiblemente y mirar a Sutoro a los ojos una vez más. Me gustaría criarlo como un Kuma, pero yo mismo apenas soy un Kuma. He olvidado mucho y hay muchas más cosas que nunca he aprendido de mi familia. Tantas cosas que me cuesta entender. Dudó una vez más y cambió de posición. No quiero que sea como yo. La confesión provocó una punzada en el hombre de cabello plateado, pero tuvo cuidado de mantener la piedad y la compasión alejadas de su expresión y voz. Estaba seguro de que Koguma no lo apreciaría. Yo podría enseñarle, se aventuró a decir Sutoro casi con cautela. Como muchos de los otros parientes podrían enseñarle sobre las costumbres de los Ata, él no es un ataque. Koguma respiró profundamente, obviamente disgustado por su propia y dura intercepción. Es un Kuma, ante todo. Te pediría que le enseñaras sobre eso, que lo ayudaras a entender mejor que yo. No quiero, casi frustrado, levantó una mano y se frotó la mandíbula. Te pido que lo respetes. Que no dejes que pase de mano en mano a tu clan como una posesión. La última palabra había rezumado veneno y una vez más respiró profundamente. Cuando bajó la mano, había una determinación gélida detrás de sus ojos mientras casi miraba fijamente a Sutoro. Es mi hijo, mío y de Kikyo y no dudaré en llevármela a ella y a Taisy y alejarlas lo más posible de cualquiera de ustedes. No dudaré en asegurarme de que nunca más lo vuelvan a ver. Estoy seguro de que lo haría. Sutoro extendió las manos sobre las rodillas. Eres su padre y respetaremos tu decisión. Quizás te gustaría participar en estas lecciones para asegurarte de que cumplo con mi palabra. El silencio en la habitación se prolongó mientras ambos hombres se observaban mutuamente. Sutoro, paciente y esperanzado, y Koguma, cauteloso y sopesador. Era una excusa para ofrecerle a Koguma que le hablara también de su clan y sus tradiciones, y ambos eran muy conscientes de ello. Una rama de olivo ofrecida por Sutoro. Koguma se cruzó de brazos y se pellizcó los labios. Vendremos a cenar todos los domingos. También puedes contarles tus historias a los cachorros de cama. Cuanta más gente lo sepa, más posibilidades hay de que mi familia no sea olvidada. Sutoro le sonrió con cariño a Koguma. Lo haré con mucho gusto. Será muy beneficioso que también les agregues tus propias experiencias. Koguma resopló y sus ojos pequeños y brillantes permanecieron muy duros, pero Sutoro todavía irradiaba por el enorme progreso que acababan de hacer. Su primera conversación en años sin acusaciones abiertas ni quejas antiguas abordadas. El sello. Taisy es un Kuma y por lo tanto lleva nuestro chakra blanco. Le permitirá entrar sin ningún problema. Incluso con una madre civil. Déjame asegurarte, cachorro, que eres el más Kuma que ha existido jamás. Dudo que la sangre de Kikyo-san tenga mucho que ver en esta ecuación. Koguma se puso de pie y se dio la vuelta para salir de la oficina, mientras Sutoro llamaba suavemente. Buenas noches, Kogu-kun. El hombre no dudó en sus pasos, pero Sutoro estaba seguro de haber escuchado un murmullo bajo de Sutoro Oji. Sutoro quería agradecer su propia paciencia por lo que acababa de suceder, pero de alguna manera estaba convencido de que la única persona que alguna vez podría lograr que Koguma hiciera algo que él no quería, tenía que ser Kama. A veces, ese muchacho demostraba que en verdad era el hijo de su difunta esposa. Qué lástima que Kama nunca llegara a conocerla en persona. La empalizada solo se unió 2 generaciones después, cuando el primer clan enemigo tuvo la brillante idea de atacar nuestro asentamiento. Los Kuma y Eruku simplemente se fueron una noche y los exterminaron. Estoy seguro de que hicieron que se arrepintieran profundamente. 3 pares de ojos colgaban de sus labios, absorbiendo cada palabra, todos esparcidos en el suelo de la sala de estar frente a él. ¿Qué clan era? Preguntó el pequeño de cabello plateado, con los ojos brillantes y la cabeza apoyada en las manos mientras estaba boca abajo y lo miraba fijamente mientras le contaba su historia. Taisy gateaba junto a él y estaba ocupado tirándole piedras a la espalda, sin ningún interés en lo que tenía que decir. El niño era demasiado joven para empezar a hacer eso, y aún así Koguma y los niños habían aparecido todos los domingos durante los últimos 2 meses y habían escuchado sus historias, cualquier cosa que se le ocurriera sobre su clan que Koguma podría haber pasado por alto o de la que nunca hubiera oído hablar. No está registrado. Su nombre se perdió con el paso de los siglos. Don Yuko respondió distraídamente una voz profunda. Su expresión era de gran concentración detrás de sus gafas de lectura mientras seguía escribiendo en su pergamino. Parecía que Kuma realmente no se había olvidado de que habían transmitido ese conocimiento, pero podía recordar bien cuántos detalles había podido soltar Takeo al azar. Sutoro sabía que Koguma estaba anotando cada palabra que decían, como siempre lo hacía.
Estaba convencido de que Koguma tenía miedo de olvidar. ¿Cómo lo sabes? Gritó Muji con asombro. Eso hizo que finalmente levantara la vista del pergamino. Mi padre se aseguró de que yo supiera todo lo que había que saber. Algo desagradable tiró de su labio superior. Y yo me aseguré de aprender. ¡Qué idiota!, comentó Kama casi con pereza, con la cabeza apoyada en el regazo cruzado de Koguma e ignorando por completo la reprimenda ritual del lenguaje. Eras tan aburrido cuando te sentabas allí e intentabas memorizar esos discos. Oye, ¿recuerdas la canción que hicimos con esa larga lista de aliados? ¿No son esos los Kurama? Míralos agitando ilusiones desde lejos, mira, ahí vienen los Tsunade, con armas que llevan pátina ensangrentada. Ahora mira a los Yamaguchi, puedes ver sus tetas rebotando. Koguma soltó una tos sonora y divertida para ahogar el canto torcido de Kama. Sutoro solo pudo agregar un suspiro largo y exhausto ante eso, como tantas veces le preguntaba a los dioses qué había hecho para merecer un hijo tan irrespetuoso. Especialmente porque los Kurama se unirían a la aldea en unas pocas semanas. Con suerte, Kama actuaría como el hijo de un jefe de clan por una vez cuando llegaran. Bueno, añadió con voz resonante, antes de que Kama pudiera comenzar otro verso, ¿te conté alguna vez sobre el primero Kami que hizo el contrato con los lobos? Eso enganchó a los niños de inmediato, les encantó esa historia después de todo, lo que le dio a Koguma la oportunidad de intercambiar sin tono más versos sucios con Kama, su pincel de tinta ahora olvidado hacía tiempo en la mesa mientras compartían sonrisas tontas entre sí. Koguma ciertamente se había relajado a su alrededor. Habían pasado semanas hasta que dejó de sentarse a la defensiva y cauteloso cerca de la puerta y mantener a Teisui enterrado debajo de su blusa envuelta. Habían pasado casi 2 meses hasta que dejó de observar cada uno de sus movimientos. Aún no había dejado que Sutoro sostuviera a Teisui, sin embargo, estaba bastante satisfecho con lo bien que ya estaban progresando. Había sido tenso, pero su paciencia definitivamente había dado sus frutos. No estaba muy seguro de que el hombre confiara en él ahora, pero le permitió ver destellos de cómo Kama siempre insistió que era vivir con él. Estaba sorprendentemente tranquilo y despreocupado. No es de extrañar que los cachorros lo adoraran tanto, porque estar cerca de él se sentía como un pequeño y extraño refugio lejos de todo. Qué ironía, sobre todo teniendo en cuenta que el hombre se encontraba fuera de su casa y rodeado de desconocidos, teniendo en cuenta la reputación que realmente tenía. Que ella firme el contrato primero, como muestra de su respeto y confianza. El nombre de Atsumumo todavía aparece en lo más alto del contrato de invocación, a pesar de lo descolorido y oscuro que está. La leyenda dice que establecieron el sistema de pareja para transmitir su profundo amor a sus hijos. ¿Compañeros? Tensai interrumpió su relato mientras se rascaba la nariz. Igual que Koguma y tu padre. Sí, lo sé, dijo ella arrastrando las palabras, y con esa mirada inexpresiva se parecía inquietantemente a su padre. Sutoro se estremeció al saber que ella podía ser tan estresante y agotadora como él con su actitud. No soy tonta, viejo. ¿Pero qué significa eso? Sutoro se cruzó de brazos y se reclinó, mirando brevemente a Kama y Koguma, que seguían ocupados susurrando entre sí, completamente atrapados en su propia burbuja. Es una experiencia única, cachorro. Emocionante y asombroso cuando encuentras a esa persona con la que quieres pasar el resto de tu vida. Cálido y reconfortante cuando finalmente lo reconoces. Ante su mirada todavía un poco desconcertada, agregó. Es un instinto con el que solo unos pocos miembros de nuestra familia tienen la gracia. ¿Lo tenías? Dijo Sakumo, que parecía desearle mucho a un niño de 5 años la perspectiva de una relación de pareja. Definitivamente deberían repetir esta conversación en algún momento en el futuro. Todos aquellos ataques que todavía lloraban por sus familias perdidas, aquellos que habían aceptado deliberadamente misiones con pocas posibilidades de retorno ni siquiera habían perdido a sus parejas. La lealtad no era parte de su antiguo juramento por nada y seguro que podían seguirle el ritmo a los Uchiha en términos de dolor, solo que se manifestaba de manera diferente. Implosionando en lugar de explotando. Corazones sangrantes en lugar de ojos sangrantes. Los pocos miembros agobiados que habían tenido pareja no habían podido sobrevivir a su pareja durante más de un día, y la mayoría de las veces habían encontrado la muerte a manos de ellos mismos. Un dolor absoluto los consumía por completo. La camaradería era una maldita maldición para este clan y rara vez terminaba bien para los involucrados, especialmente en su línea de trabajo. Una euforía dichosa que tenía un alto costo. Sutoro lo sabía. Había visto lo que le pasó a su propia hermana.
No es que les dijera nada de eso a los hijos de los padres que habían elegido pareja. No había motivo para preocuparlos. No, no lo hice. Pero aún así, tu abuela fue la persona más encantadora y más inteligente que he tenido la suerte de conocer. Omuji se pellizcó los labios mientras jugaba con sus uñas. ¿Entonces nuestros papás tienen eso? Tu padre, sin duda, pero no es algo que tengan que ver los Kuma. Reprimiendo una sonrisa burlona, añadió. Los Kuma suelen madurar tarde. Les lleva más tiempo encontrar interés en algo como una relación, algunos ni siquiera lo encuentran, pero solo cuando el escritorio se sacudió brevemente y Koguma salió de la habitación, se dio cuenta de que el estado de ánimo entre los dos hombres había cambiado por completo. Las mejillas de su hijo estaban rojas por el estrés, la piel pálida como un fantasma y parecía a punto de llorar de ansiedad mientras miraba hacia donde se había ido Koguma. En ese momento, Teishi dejó escapar un grito de disgusto cuando el movimiento de Sakumo provocó que todas las piedras cayeran de su espalda. «¡Papá!», gritó Muji y se puso de pie de un salto para ir tras él. «¿Qué pasó?». Los ojos de Kama se posaron inmediatamente en él y había una acusación vacía en su mirada. «Nada», escupió entre dientes apretados. «Solo necesitaba un poco de aire fresco». Sutoro realmente no podía comprender qué había dicho mal para que Koguma reaccionara con tanta dureza, pero aceptó la negativa del hombre a decírselo y en su lugar trató de recuperar la atención de Tensei y Sakumo pidiéndoles que ayudaran a recolectar las piedras de Teishi, para que el niño no comenzara a angustiarse. Media hora después, oyó claramente los ruidos de Koguma, que empezaba a preparar la cena en la cocina, así que se unieron a él. Omuji se aferró a su pierna como un mono, se sentó justo sobre su pie y parecía tan relajado y abierto como siempre. Los cachorros pronto olvidaron que algo había sucedido, pero Sutoro definitivamente notó que ni una sola vez miró a Kama a los ojos, incluso cuando se dirigía a él y bromeaba con él. «Maldito instinto», dijo más tarde esa noche, enfurecido en su dormitorio, cuando había llevado a Teishi de vuelta a su madre, completamente fuera de sí por la ira y una profunda sensación de traición. ¿Me estás diciendo que nada de esto es real? Kama temblaba mientras intentaba alcanzarlo, pero le dieron unas palmadas en las manos para que no se las llevara. No, 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 es real, no digas eso, al menos sabes que lo que siento es genuino, algo basado en quién eres como persona y no en unos malditos instintos que nublan tu mente. Una vez más, apartó las manos. No me toques, no te atrevas. No es instinto, es una elección, Kogu, te dije que es una elección. Te amé en el momento en que te vi de pie en la oficina del Hokage, mentira. Gruñó, enseñándole los dientes. ¿Cómo pudiste? ¿No me habías visto en 10 años? ¿Cómo es posible que me amaras con solo verme? Mentira. No era más que una maldita atracción lo que te guiaba, te reconocería en cualquier parte, deja de mentir. 10 años, Kama, no tenías idea de en qué clase de persona me había convertido. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo? Todos esos años pensé que estabas muerta. No habías cambiado ni un poco. Más dura y áspera, pero aún Kogu, aún mía. Te adoraba más y más cada día y me volvía loca como seguías alejándome, loca. Los ojos de Koguma se entrecerraron y él respondió en un tono casi peligrosamente bajo. Entonces, ¿cuándo entró en acción el instinto, Supongamos que tus sentimientos eran genuinos, ¿cuándo la maldita naturaleza te lo quitó de las manos? Por favor, Kogu, ¿cuándo? El silencio que siguió a su rugido fue casi más ensordecedor. Cuando me dijiste cuánto nos odiabas a todos. Cuando me lo susurraste al oído, cuando me sonreíste justo después, todavía luciendo tan salvaje. Fue entonces cuando quise que fueras mi pareja. Fue entonces cuando lo acepté. La expresión furiosa de Koguma se desmoronó por completo, incapaz de responder nada a eso durante un largo rato. Luego sus cejas y boca se torcieron con disgusto y aversión. Joder, Kama, sonaba avergonzado. Joder, repitió y se alejó de él mientras tiraba con fuerza de su cabello peludo. Dioses, Kama, ¿entonces? ¿Entonces? De todos los momentos, la honestidad pura y la confianza que me hizo decirme eso, susurró Kama. Saber que a pesar de tu ira y tu resentimiento aún podías separarme de ellos, que tal vez me amabas incluso, dioses, me dejó sin aliento. El sentimiento, solo reforzó lo que ya sabía, no importa. Es real, lo que siento es real, tal como había sido real lo que tú sentías por Risu o Susumu Amada. Sus hombros se encorvaron hasta las orejas ante la mención del nombre de Risu y escondió su rostro en las palmas de sus manos.
Risu, murmuró, los que maduran tarde, los que se mueren de la risa. Kama entró en pánico terriblemente por la dirección que estaba tomando su línea de pensamiento. No, Kogu. Era de la manada, era un cachorro, no importa, Susumu tenía razón. Más tiempo, habría necesitado más tiempo. Agarró con fuerza el hombro de Koguma, lo giró y le dio un buen puñetazo en la mandíbula que casi lo hizo caer contra la pared. No te atrevas a decir eso, no te atrevas. No me ofendas al decir eso. Ahora era su turno de apretar los dientes y mirarlo con pura furia. Deja de compararme con Risu. Deja de arrepentirte de nada de eso. Es hiriente y una maldita cosa de mierda de tu parte. A veces puedes ser un hombre muy cruel. Koguma se frotó la mandíbula, que ya estaba magullada. Su rostro estaba visiblemente inundado de vergüenza y culpa. Era una expresión muy frágil que lo hacía parecer más joven de sus 24 años. Yo, te amo y, francamente, eso es todo lo que importa. Así que recupérate y acéptalo. No me permitiré sentir vergüenza por querer una maldita pareja, alguien que me ame a cambio. No me avergonzaré por querer ser amado, Kogu. No tienes derecho a hacerme sentir pena por quien soy. Respiraba con dificultad y rechinaba los dientes por el dolor que sentía, por haber sido tan irrespetado. Koguma ni siquiera pudo mirarlo a los ojos, toda su postura se desplomó mientras envolvía sus brazos alrededor de su pecho. Kama honestamente nunca lo había visto regañarlo así antes. Lo siento. Espero que así sea. Perdóname, añadió en un susurro. Escuchar a Koguma disculparse era algo poco común, pero pedir perdón, Kama honestamente nunca lo había escuchado decirlo antes. Eso le hizo relajar su postura tensa y caminar hacia él, antes de acunar con cautela su rostro hinchado entre sus manos. Ya lamentaba haberlo golpeado tan fuerte, pero estaba enojado y necesitaba que se detuviera y escuchara. Lo haré. Ahora, vamos a la cama, amor. Ha sido un día largo. Tal vez esto resultaría catártico. Tener al menos uno de sus problemas abordado y aclarado. Tal vez haría que Koguma se abriera si manejaba esto correctamente y a un ritmo lento. Koguma tomó una de sus manos y le dio un beso vacilante, antes de desvestirse y darse una rápida lamida de gato con el cuenco de agua que estaba sobre su tocador. Kama ya se había acurrucado debajo de la manta ligera cuando se unió a él. Lo había observado todo el tiempo y comenzó a lamentar sus palabras, aunque sabía que esto tenía que suceder en algún momento. Koguma parecía un maldito cachorro pateado e incluso su lavado no le quitó el hedor amargo del estrés. Si Kama fuera una persona menos egoísta, se esforzaría más para que Koguma encontrara a otros a los que atar adecuadamente, para que se estableciera en tierra firme. Estaba seguro de que el hombre estaba al borde de acoger a Kagami como su manada, tal vez incluso a Asa, pero honestamente no lo estaba. Koguma había sido su sol y sus estrellas durante tanto tiempo, por lo que simplemente se sentía justo que le devolvieran el favor con la misma moneda después de años de paciencia malhumorada y celos velados. Se acurrucaron uno alrededor del otro sobre sus pieles como si no tuvieran intención de desenredarse nunca más y se durmieron compartiendo su aliento. ¿Tienes excitación también, papá? Abrió un ojo desde su posición en lo alto del árbol y lo más lejos posible de los enérgicos cachorros de lobo que se revolcaban con Sakumo. Todavía estaban muy entusiasmados después de que él hubiera firmado el contrato el día anterior. Omuji estaba recostada contra su pecho, probablemente después de haber visto a su hermano jugar todo el tiempo mientras él dormía la siesta. En algún momento, los Kumasi tenían invocaciones, murmuró con su voz profunda. Osos. La familia de mi padre invocaba osos pardos, mientras que mi primo tenía contrato con osos polares. ¿Y tú? No tengo ninguna citación, cachorro. Omuji tarareó, haciendo que Koguma casi sonriera al escuchar su propio tic vocal resonando en su oído. ¿No puedes simplemente firmar un contrato de lobo también entonces? ¿Para qué querría una citación? Se ven geniales. Y papá, Tensai, Sakumo y yo los tenemos. Se movió en su lugar, se inclinó hacia atrás e hizo pucheros directamente frente a él con los ojos muy abiertos. ¿No puedes? Creo que tengo algo mucho mejor, respondió casi susurrando. Dime. No, probablemente no sea lo suficientemente genial, ¿por qué tú, Tensai y Sakumo no los tienen? Oh, por favor, papá. Koguma se apretó los labios para ocultar su sonrisa. Tengo mi propio halcón para cazar. Hizo una pausa. ¿Te gustaría uno también? Entonces es algo genial, algo que ningún otro ataque tiene. Omuji hizo una pausa y luego su rostro se iluminó, mostrando su sonrisa desdentada con los primeros caninos afilados apareciendo. Acepto.
Sin embargo, tendrás que cuidarlo adecuadamente, no es como una invocación que simplemente desaparece cuando no es conveniente. Lo haré, lo haré. Koguma cerró los ojos de nuevo y se acurrucó en su asiento, listo para volver a echarse una siesta. Entonces iremos a ver a Asa mañana, seguro que tiene uno que puedes elegir. Gracias. Ella continuó moviéndose nerviosamente, y sintiendo que probablemente no volvería a su siesta en este momento, suspiró, está bien, ve a jugar con Sakumo y sus cachorros. Omuji ya estaba en el suelo antes de que él terminara su frase y pudo escucharla gritar de alegría mientras se unía a su juego salvaje. Estaba seguro de que Nari chasqueó la lengua desde donde estaba charlando en un banco del parque con Kikyo, especialmente porque rompería su ropa nueva. Bueno, entonces no debería vestirla con telas tan caras. Algodón y lana resistente serían más apropiados, pero ¿quién era él para decirle cómo malcriar a sus hijos? Sin duda ayudaba que fuera tan buena amiga de Kikyo. Al abrir un ojo, vio a Taisy recostado contra su pecho, profundamente dormido por lo que parecía. Su cabello realmente estaba bastante rojo cuando le daba la luz del sol. Era casi suficiente para hacerle temer que un día se volviera completamente rosa después de todo. ¡Qué ridículo se vería! Contento de saber dónde estaban todos sus cachorros, cerró los ojos una vez más y volvió a dormir la siesta. Después de poco más de media hora, se puso tenso, percibiendo que un grupo de personas nuevas se acercaba bastante a su posición y abrió los ojos de golpe para ver qué estaban haciendo. Notó que Kama se acercaba a ellos con dos desconocidos, seguido de Sutoro, Gengaku y otras personas que nunca había visto antes. Parecía que los Kurama finalmente habían llegado a Konoha. Las negociaciones se habían prolongado durante meses, con los Uchiha oponiéndose vehementemente a su unión, no es de extrañar, ya que ambos tienen una especialidad en Genjutsu, y los Fuma no siendo demasiado amigables con ellos después de décadas de sabotaje y mala sangre. Pero, como sucede tan a menudo, los Senju y sus aliados los habían anulado y eso fue todo. Una cosa que notó inmediatamente fue lo relajado que parecía Kama cuando estaba con ellos, lo abierto y despreocupado que estaba. Por lo tanto, debía reconocer al hombre que estaba a su derecha y a la mujer que estaba a su lado. Bueno, después de todo eran viejos aliados de los Ataque. Koguma aún no había decidido si quería ser sociable hoy, pero al oír a Kama dirigirse a Tensai para saber dónde podía encontrar a Koguma, como si aún no lo hubiera visto sentado allí, lo decidió. Reprimiendo un suspiro forzado, se levantó de su lugar y saltó con gracia del árbol, con pasos completamente silenciosos. Kama saludó, dejando que su mirada recorriera a las personas reunidas en una solicitud silenciosa para presentarlas. Kobu dijo Kama con voz alegre, lo que casi le hizo levantar una ceja. Te presento a unos amigos míos. Parece que finalmente encontraron la manera de salir del bosque. Inclinó la cabeza y miró fijamente al primer hombre mayor que se acercó a su toro. Kurama-dan no. Luché junto a tu padre incontables veces. Kuma Koguma respondió. Kuma. Repitió la mujer con profundas patas de gallo alrededor de los ojos. ¿No eres Ataque? Al ver su silencio, ella también emitió una carcajada que sonó como el canto de un pájaro. Oh, eres un hombre muy serio, ¿no? Tu tío se habría sentido muy triste al saber que eres tan poco humorístico como Takeo. Soy Kurama Suzume. Perdona a mi esposa, intervino el primer hombre y le dirigió una mirada severa que ella simplemente desestimó. Ella habla en broma. Como si Kuma te perdonara, idiota. Se acercó a él y lo examinó sin piedad. Entonces, eres el último, ¿eh? Tiene un hijo, abuela, dijo finalmente la mujer más joven. Ya. El niño no cuenta. Echará de menos esa ventaja que todos los Kuma tenían, perfeccionada con años de entrenamiento y crítica. Esa mujer ciertamente no tenía ningún filtro, hablaba como si él ni siquiera estuviera frente a ellas. O no se daba cuenta de que lo insultaba o era demasiado consciente de ello y trataba de irritarlo. Kama, tendré que despedirme, se dirigió al hombre de cabello plateado, sintiéndose ya bastante harto de ello. Su compañero parecía como si hubiera querido que todo fuera un poco diferente. ¿Ya te vas? Comentó el hombre más joven en voz baja mientras se cruzaba de brazos. Ni siquiera nos hemos presentado todavía. ¿No tienes curiosidad por saber con quién se quedaron Atake y Kama antes de venir a Konoha? En realidad no. No le importaba. Continúa entonces. El hombre le dirigió una sonrisa despectiva. Kurama Akako. Parecía que esperaba que Koguma reconociera el nombre o reaccionara de alguna manera significativa. En cambio, se dio la vuelta y se enfrentó a la mujer más joven. Solo por su olor supo que era su hermana.
Kurama Hanako, su hermano, pareció ofendido por su evidente indiferencia. Fue un placer conocerte, murmuró y se volvió hacia Kama. Nos vemos esta noche. Se alejó de ellos sin decir otra palabra. Con pasos ligeros y unos pocos latidos después, Kikyo lo alcanzó, Daisy se acurrucó contra su pecho y, a petición suya, ajustaron sus pasos hacia su casa. ¿Sabes? Susumu siempre intentó asegurarme que eres grosero con los extraños en general, no solo conmigo cuando nos conocimos. Supongo que sí. A Kama parecían gustarle y se limitó a tararear en respuesta. ¿No vas a hacer ningún esfuerzo por él? Koguma arqueó una ceja y la miró de reojo. Ni siquiera me esforcé por Susumu en aquel entonces. No voy a empezar ahora. Después de eso, un silencio pensativo los cubrió. De vuelta en su casa, Koguma tomó a Daisy de sus brazos, le cambió los pañales y lo acostó para que él también durmiera la siesta. El niño ni siquiera se movió, simplemente se giró boca abajo, apretó los puños y se metió un pulgar en la boca antes de que se le normalizara la respiración. Koguma se quedó de pie observándolo durante un largo rato, reconfortándose con la tranquilidad que todo aquello le producía. Aparentemente, como había tardado demasiado en salir del dormitorio, Kikyo entró con suaves escalones y se sentó a su lado en el suelo. ¿Cómo puede ser un niño tan tranquilo? A mí me gusta hablar y tú también puedes ser muy ruidoso cuando te enojas. ¿Por qué no? Susumu respondió con suavidad, sin dolor ni mordisco. Si hubiera sido suyo, habría sido más expresivo. Kikyo se movió y acercó una de sus piernas a su cuerpo. El suave algodón de su vestido crujió con el movimiento. Probablemente. Uno de los puños de Daisy se movió en sueños. ¿Habrías podido dejarlo? Ser su padre, quiero decir. Koguma no respondió durante mucho tiempo. Quiero decir, explicó, eres tan cariñoso con él. ¿Yo solo, habrías podido dejar que Daisy creciera pensando que Susumu era su padre? Ahora no importa. No, supongo que no. Aún así, a estas alturas ya deberías saber que hubiera hecho cualquier cosa por él. Levantó la mano y se frotó la mandíbula. Incluso dejarlo que criara a mi hijo. Ella giró la cabeza para mirarlo, pero él no la miró a los ojos. ¿Sabes? A veces me pregunto si Susumu y yo fuimos crueles al pedirte esto. Estoy segura de que de alguna manera te obligó a hacer todo esto. Ya pensaba que era egoísta en ese entonces, pero ni siquiera habíamos considerado lo que significaría para ti no reconocer nunca a tu propio hijo. Hizo una pausa. Lo siento. No hay nada que lamentar. Kogu, yo también estuve de acuerdo, ¿no? Así que no te disculpes. Finalmente se giró para encontrarse con su mirada seria. Me alegro por ello. Daisy, es un regalo que nunca me importó, pero que no querría perder ahora que lo tengo. Kikyo presionó sus labios y de repente dijo. Deberíamos casarnos. No. Susumu todavía figura como su padre oficial, y no puedes reclamarlo sin quitarme el último vestigio de honor que me queda. Hazlo solo por el bien de Daisy. No espero ningún amor ni ternura. Ni siquiera espero que actúes en consecuencia con este matrimonio. Koguma frunció el ceño e inclinó la cabeza mientras observaba su expresión casi mansa. Kama primero te hará pedazos y luego vendrá por mí. Kama no tiene derecho a ejercer ningún juicio, interrumpió su murmullo bajo con una ira sorprendente. Después de todo, sigue casado con Mari. Actúa con todo poder y rectitud como si no lo estuviera. No le pido más de lo que le está dando. Protección para ella y sus hijos bajo su nombre. Sería una burla al amor que Susumu siente por ti. Koguma negó con la cabeza. No me casaré contigo. Serás terriblemente infeliz, te lo aseguro. Nari también lo fue. Ante su obstinado silencio, añadió casi implorando. ¿De qué serviría eso contra los rumores? Si sigo compartiendo mi casa con Kama, solo vengo a ver a Daisy y a ti, atados a este acuerdo. Se reirán a tus espaldas. A Kikyo se le llenaron los ojos de lágrimas, pero las parpadeó rápidamente y sollozó en silencio. Es que, extraño a Susumu. Yo también. Tú y Daisy sois los únicos que todavía me lo recordáis. Nada más, como si nunca hubiera estado aquí. En 5 años, todos habrán olvidado que existió. ¿Cómo podríamos hacerlo? Se enfrentó a Daisy mientras murmuraba. El puente que construimos, las calles por las que caminamos, la pequeña cabaña destartalada en la que vivimos, las fotografías que insistió en que tomáramos, el arce mutilado en el jardín de Madara, nuestros amigos y sus hijos, sacudió la cabeza. Hay tantas cosas que todavía me lo recuerdan. Incluso tu dormitorio, la ropa suya que aún conservas, su olor está en todas partes. Él está en todas partes. Cerró los ojos y respiró profundamente.
Al parecer, no encontró lo que buscaba, por lo que susurró. ¿A qué huele? Aves de rapiña, plumas ensangrentadas, inhaló por la nariz. Miel recién sacada del panal, todavía cubierta de cera. Madera áspera, recién cortada. Aunque nunca supe de qué tipo. Se quedaron allí sentados, respirando con cautela durante un rato. Por favor, cásate conmigo, Koguma. ¿Por qué? Porque me siento solo. Las arrugas de su frente se suavizaron ante su sincera y vergonzosa admisión. No te sentirás menos solo si lo hago. No soy un hombre amable ni considerado. Estuviste con Susumu y Risu, porque los amaba, afirmó con firmeza, mirándola una vez más para que comprendiera. Te haré miserable. Kikyo, no soy un buen hombre. En realidad no lo soy. Solo me importó mi manada, nadie más. El resto del mundo podría arder en llamas y a mí no me importaría mientras ellos estuvieran bien. La suave respiración de Teisi llenó la habitación mientras se quedaban en silencio de nuevo. Después de un rato, Koguma se dio unas palmaditas suaves en los muslos y se puso de pie. Voy a empezar a cenar. ¿Alguna preferencia? Camarones tempura. Entonces tendré que ir primero al mercado. Mientras salía de la habitación tan silenciosamente como siempre lo hacía, Kikyo sacudió la cabeza, lanzó una sonrisa torcida a la figura dormida de Teisi y susurró. No es un buen hombre. El niño simplemente dejó escapar un suspiro tembloroso, encorvándose ligeramente sobre sí mismo mientras continuaba soñando con imágenes coloridas llenas de ricos aromas, cuyos nombres aún ni siquiera conocía.